A veces, las personas que te salvan no son como esperabas. A veces tienen cuatro patas y recuerdan la bondad mejor que la mayoría de la gente. Jude Kenny tenía 62 años y estaba harto de la gente. Después de que su esposa muriera y su hijo dejara de escribirle, vagaba solo por el desierto, sin confiar en nadie. Cuando se derrumbó bajo el sol abrasador cerca de Dead Horse Gulch, abandonado por una caravana de carros, no fue una persona quien lo salvó. Fueron dos burros, Etta y Boone, animales, que él había liberado meses antes de un cruel traidor. Lo vigilaron, le dieron sombra y no dejaron que muriera. ¿Qué sucede cuando la única lealtad que queda en tu vida proviene de criaturas que una vez liberaste? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El desierto tenía la capacidad de hacer que un hombre fuera honesto. Aquí, bajo un cielo tan amplio que te hacía sentir pequeño, no había lugar para fingir. Jude Kenny había aprendido esa lección por las malas durante los últimos 5 años, desde el día en que enterró a su esposa y se alejó lejos del único hogar que había conocido. No siempre fue un vagabundo. Hubo un tiempo en que Jude Kenny era un nombre que significaba algo en esta zona. En su mejor momento, había sido uno de los mejores exploradores de 3 territorios. Podía leer el terreno como otros leen los periódicos, encontrando agua donde otros solo veían polvo, descubriendo pasos seguros a través de cañones que parecían callejones sin salida. Los ganaderos pagaban mucho dinero por sus conocimientos, y las caravanas que se dirigían al oeste esperaban semanas por sus servicios antes que arriesgarse a viajar con un guía menos competente. Eso fue antes de que Clara muriera, antes de que Daniel dejara de responder a sus cartas, antes de que todo lo que importaba se convirtiera en cenizas y recuerdos. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando las rocas con tonos ámbar y óxido. Jude se sentó en una roca plana, pasando con sus manos curtidas una pequeña brújula de plata. El metal estaba caliente por haber estado todo el día en su bolsillo. En la parte posterior, desgastada pero aún legible, había un grabado. Encuentra el camino a casa. Clara se la había regalado hacía 37 años, el día que se casaron. Él tenía entonces 25 años. Era arrogante y seguro de sí mismo, convencido de que conocía cada centímetro de ese desierto. Clara se había reído de su confianza, con los ojos brillantes de picardía, y le había puesto la brújula en la palma de la mano. «¿Para cuándo lo olvides?», le había dicho. «¿Olvidar qué?», había preguntado él. «Que el hogar no es una dirección, es una persona». Ahora cerró el puño alrededor de la brújula, sintiendo cómo los bordes se le clavaban en la palma callosa. Clara había tenido razón en casi todo. Normalmente la tenía. Habían construido una buena vida juntos en un pequeño rancho cerca de las estribaciones de la cordillera Srideristo. Nada lujoso, solo una casa robusta, un granero, buenas tierras de pastoreo y un arroyo que fluía todo el año. Criaban caballos, animales de trabajo, fuertes y fiables. Clara tenía un don para domar a los salvajes, los caballos a los que otros habían renunciado. Pasaba horas en el corral, hablando suavemente, moviéndose lentamente, hasta que incluso el animal más asustadizo comía de su mano. Daniel nació cuando Jude tenía 27 años. Un bebé primaveral que llegó con las flores silvestres. Jude recordaba la primera vez que sostuvo a su hijo en brazos. Esa carita arrugada, esos ojos desenfocados y una sensación de terror que nunca antes había experimentado. No era el miedo a las serpientes de cascabel, a las riadas repentinas o a perderse en una tormenta. Esto era diferente. Era el miedo a fallar a alguien que dependía completamente de ti. Durante 18 años pensó que estaba haciendo lo correcto por el niño. Le enseñó a montar a caballo antes de que supiera leer. Le enseñó a rastrear ciervos, a orientarse por las estrellas, a sobrevivir si alguna vez se perdía en el campo. Quizás eran lecciones duras, pero necesarias. Al menos eso es lo que Jude se decía a sí mismo. Daniel creció fuerte y capaz, con la bondad de su madre y el sentido práctico de su padre. Trabajaba en el rancho, ayudaba con los caballos y nunca se quejaba del aislamiento. Cuando cumplió 19 años, anunció que quería estudiar veterinaria en Santa Fe. Jude estaba orgulloso, aunque no sabía cómo expresarlo. Clara lloró de alegría y pasó un mes cosiendo ropa nueva para su hijo. Al principio, Daniel volvía a casa de visita.
Luego, las visitas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Conoció a una mujer en la ciudad, una profesora llamada Margaret. Se casaron y Jude y Clara hicieron el largo viaje a Santa Fe para asistir a la boda. Fue una bonita ceremonia y Margaret parecía una buena mujer, pero Jude sintió que la distancia aumentaba incluso entonces, al ver a su hijo con su ropa de ciudad y escuchándolo hablar de su trabajo y sus planes. Luego vino la fiebre. Comenzó cuando Clara se quejó de estar cansada. Ella, que nunca se cansaba, que podía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin parar. En una semana, estaba postrada en cama. En dos, el médico del pueblo sacudía la cabeza y decía que no había nada más que hacer. Jude avisó a Daniel, pero cuando su hijo llegó, Clara ya había fallecido. El funeral fue pequeño. Un puñado de vecinos, el ministro del pueblo, Daniel y Margaret. Jude se quedó junto a la tumba y no sintió nada. Eso debería haberle alertado. La nada. Como si alguien lo hubiera vaciado y solo hubiera dejado un caparazón. Daniel se quedó una semana tratando de ayudar, tratando de hablar con su padre. Pero Jude no tenía nada que decir. ¿Qué había que decir? La mujer que hacía del hogar un hogar se había ido. La brújula había perdido su significado. Después de que Daniel se marchara, Jude siguió con sus tareas, alimentó a los caballos, reparó las vallas, cocinó comidas que apenas probaba. La casa resonaba con su ausencia, su cepillo todavía estaba en la cómoda, su delantal todavía colgaba junto a la estufa, su voz todavía estaba en cada rincón, excepto que ella no estaba allí, y el silencio era más fuerte que cualquier sonido. 6 meses después del funeral, Daniel le escribió sugiriéndole que vendiera el rancho y se mudara a Santa Fe, a vivir con ellos. Tenían espacio. Sería bueno estar cerca de la familia. Jude nunca respondió a esa carta. En cambio, vendió el rancho a una joven pareja de Kansas. Tenían sueños en los ojos, los mismos sueños que él y Clara habían tenido una vez. También vendió los caballos, todos excepto su yearling, Rusty, un castaño con una mancha blanca que había estado con él durante 15 años. Empaquetó lo que cabía en sus alforjas, dejó el resto y se marchó sin mirar atrás. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, Jude había vagado sin destino ni propósito. Buscaba trabajo cuando necesitaba dinero, guiaba a cazadores adinerados, ayudaba a reunir ganado perdido, reparaba arreos para ganaderos. Nunca se quedaba mucho tiempo. No podía soportarlo. La gente le hacía preguntas. La gente intentaba ser amable. La gente le recordaba todo lo que había perdido. El desierto no hacía preguntas. El desierto no ofrecía simpatía. El desierto simplemente era, y eso le convenía. Había estado vagando por los territorios al sur de Nuevo México cuando vio por primera vez a los burros. Fue en un pueblo perdido llamado Bitter Creek, que solo tenía un puesto comercial, un salón y una caballeriza en el cruce de 2 caminos para carromatos. Jude se detuvo para reabastecerse, con la intención de seguir por la mañana. El puesto comercial lo regentaba un hombre llamado Silas Polk, un bruto de cara roja y cuello grueso que comerciaba con todo, desde whisky hasta pieles de animales. Detrás del puesto, Polk tenía un pequeño corral donde comerciaba con ganado, mulas, caballos, algún que otro toro de cuernos largos y burros. Jude los vio enseguida. 2 burros grises más pequeños que las mulas, juntos en un rincón del corral. Estaban en mal estado, se les marcaban las costillas, tenían el pelaje apagado y las pezuñas demasiado largas. Pero lo que le llamó la atención fue su porte. Alertas, cansados, pero orgullosos a pesar de todo. ¿Están en venta?, Jude preguntó, señalando con la cabeza a los burros. Polk se rió, un sonido áspero como grava en un cubo. Esos bastardos testarudos. Si los quieres, hazme una oferta. No valen nada. ¿Por qué no valen nada? No trabajan. No obedecen órdenes. La burra intentó morderme esta mañana, y el burro pateó a mi ayudante ayer. Los compré baratos a un buscador de oro que se dirigía al este. Pensé que podría domarlos, pero dan más problemas de lo que valen. Jude observó a los burros. Ellos también lo observaban a él. Ojos oscuros, inteligentes y calculadores. La burra tenía una muesca en la oreja izquierda. El burro tenía una cicatriz en el hombro. ¿Cómo los tratas?, preguntó Jude. Polk se encogió de hombros, como a cualquier animal terco, con mano firme. O aprenden o no comen. Esa noche Jude no pudo dormir.
No dejaba de pensar en esos burros, en la inteligencia de sus ojos, en las cicatrices de sus cuerpos, en Clara, que siempre decía que se podía juzgar a un hombre por cómo trataba a los animales. Hacia medianoche, se levantó, se calzó las botas y se dirigió al corral de Polk. La luna brillaba lo suficiente como para ver. Los burros estaban tumbados, apretujados unos contra otros para darse calor. Cuando Jude se acercó, se pusieron en pie de un salto, listos para correr o luchar. «Tranquilos», dijo Jude en voz baja. «No estoy aquí para haceros daño». Pasó una hora allí, sentado en la valla, hablándoles con la misma voz suave que Clara había usado con los caballos asustados. Les habló del rancho, de Clara, girando las orejas hacia él, relajándose poco a poco. Antes de marcharse, Jude abrió la verja. «Si queréis quedaros aquí y que os peguen, es vuestra elección», les dijo. «Pero si queréis probar algo diferente, me iré hacia el oeste al amanecer. No puedo prometeros mucho, ni siquiera sé a dónde voy. Pero no os haré daño, no os dejaré morir de hambre, y no os obligaré a hacer nada que no queráis quieres hacer». Dejó la puerta abierta y volvió a su saco de dormir. Al amanecer, cuando Jude ensilló a Rusty y se preparó para partir, los dos burros estaban al borde del pueblo, esperando. Se mantuvieron a distancia, a unos 50 metros, pero cuando Jude se marchó, lo siguieron. Se detuvo después de 1,5 kilómetros y miró hacia atrás. ¿Vienen o no? La burra dio unos pasos hacia adelante. El Jack la siguió. Se detuvieron a unos 20 metros. «Muy bien entonces», dijo Jude. «Si venís, necesitáis nombres. No puedo llamaros simplemente, vosotros». Lo pensó un momento. La burra tenía el mismo porte orgulloso que había tenido la madre de Clara. Se llamaba Henrietta, aunque todo el mundo la llamaba Eta. «Tú, Et», le dijo a la burra. El Jack le hacía pensar en Daniel Boone, el viejo pionero. Obstinado, independiente, buen superviviente, y tu Boone. Los burros lo observaban con sus ojos oscuros y perspicaces. Entonces Eta relinchó, un sonido que era casi como un asentimiento, y Boone sacudió la cabeza. Siguieron a Jude durante 3 días, manteniendo siempre la misma distancia. Él se detenía para acampar y ellos también se detenían, pastando cerca, pero sin acercarse nunca. Les dejaba grano y se lo comían después de que él se alejara. Poco a poco, a lo largo de las semanas, la distancia se fue acortando. 50 yardas se convirtieron en 30. 30 se convirtieron en 20. 20 se convirtieron en 10. Al cabo de un mes, Eater y Boone dormían cerca de su hoguera. Al cabo de 2 meses, comían de su mano. Nunca olvidaron la crueldad que habían sufrido. Siempre estaban un poco asustadizos, siempre atentos al peligro. Pero habían elegido a Jude, habían decidido confiar en él, y eso significaba algo. Ahora, sentado en esta roca con el sol pintando el desierto de oro, Jude volvió a sacar la brújula del bolsillo. Encuentra el camino a casa. Todavía la llevaba consigo, todavía la miraba todos los días, pero ya no sabía lo que significaba hogar. Daniel había dejado de responder a sus cartas hacía 2 años. Jude no lo culpaba. ¿Qué clase de padre desaparece en el desierto y ni siquiera intenta mantenerse en contacto? Una mosca se posó en su muñeca. La ahuyentó con la mano. En algún lugar detrás de él, oyó el suave sonido de cascos sobre piedra. Etera y Boone pastaban en la escasa hierba del desierto, nunca lejos de donde él estaba sentado. Se habían convertido en sus compañeros durante los últimos meses, los únicos seres vivos con los que pasaba tiempo. No lo juzgaban, no le pedían que fuera otra cosa que lo que era. Quizá eso era suficiente, quizá tenía que ser suficiente. El sol tocó el horizonte y Jude se puso de pie, guardando la brújula en su bolsillo. Era hora de acampar. Mañana se dirigiría al noroeste, hacia las montañas. Se suponía que allí habría buena agua. Y el verano del desierto se avecinaba caluroso y cruel, y él no sabía que mañana todo cambiaría. Nadie sabía que a veces la bondad que muestras te es devuelta cuando la necesitas. La mayoría no lo sabía. Los 2 burros que había liberado del corral de un hombre cruel pronto serían la única razón por la que aún seguía respirando. El desierto guarda sus secretos hasta que está listo para revelarlos. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde con la brújula. El verano había llegado con fuerza y sin piedad, con un calor que se reflejaba en las rocas y hacía bailar el horizonte con agua falsa. Jude había llevado a Eta y Boone más adentro del territorio que mejor conocía. Siguiendo viejos senderos de sus días de explorador,
evitando las ciudades y la gente en la medida de lo posible. Estaban en algún lugar al oeste de Dead Horse Gulch, siguiendo la base de una formación de mesetas, cuando Jude se dio cuenta del problema. Esa mañana había bebido de su cantimplora y había oído un sonido desconocido, un leve goteo que no debería haber estado allí. Se detuvo, examinó la cantimplora y encontró una grieta en la envoltura de cuero, donde se había roto a lo largo de la costura. No era una grieta muy grande, pero sí lo suficiente como para que el agua se filtrara con cada movimiento. Maldijo en voz baja. La cantimplora era vieja, la misma que llevaba 20 años. El cuero finalmente había cedido. Intentó parchearla con una tira de cuero crudo de su alforja, envolviéndola con fuerza, pero el agua seguía goteando. No rápido, pero sí constante. Un goteo lento que significaba que su suministro de agua estaba en tiempo prestado. Jude estudió el paisaje. Según su memoria y sus mapas, debería haber un manantial fiable a unos 24 kilómetros al noroeste, cerca de una formación rocosa llamada Las Tres Hermanas. 24 kilómetros. Con la temperatura ya subiendo hacia lo que parecían 38 de Kiersey y su agua desapareciendo lentamente, esos 24 kilómetros se habían convertido en la distancia más importante de su vida. «Tenemos que ponernos en marcha», le dijo a Rusty, acariciando el cuello del Jelling. El caballo se había debilitado con el calor, con la cabeza gacha y los pasos pesados. Detrás de ellos, Eta y Boone caminaban con las orejas caídas, buscando la poca sombra que podían encontrar. Caminaron durante toda la mañana y el calor se acumulaba como un peso físico. Jude bebía pequeños sorbos de la cantimplora que goteaba, tratando de conservar lo que quedaba. Al mediodía, el cuero estaba casi seco. A primera hora de la tarde, estaba vacío. Ya tenía la garganta irritada y los labios agrietados. Había pasado por condiciones difíciles antes, conocía los síntomas de la deshidratación y sabía que estaba en problemas. Las tres hermanas aún parecían estar lejos, brillando en la bruma del calor. Quizás a 10 millas, quizás más. Era difícil calcular la distancia cuando el aire mismo parecía curvar la luz. Rusty tropezó. El caballo se recuperó, pero fue una señal de advertencia. Jude desmontó, no queriendo añadir su peso a la carga del animal. Detrás de ellos, Eta y Boone habían reducido el ritmo, con la lengua fuera y jadeando. Todos necesitaban agua. El sol era una moneda al rojo vivo que ardía sobre sus cabezas cuando Jude vio algo en el camino delante de ellos. Polvo, mucho polvo. Se detuvo, se protegió los ojos con la mano y distinguió la forma de unos carros. Una pequeña caravana, tal vez de 4 o 5 carros, que se dirigía hacia el este. Se sintió invadido por el alivio. Las caravanas de carros siempre llevaban agua extra. Solo necesitaría la suficiente para llegar al manantial. Podría intercambiarla, ofrecerse a guiarlos si lo necesitaban, hacer lo que fuera necesario. Esperó al lado del camino mientras se acercaban los carros. El carro que iba en cabeza lo conducía un hombre de unos 40 años, de hombros anchos, con una espesa barba y ojos sospechosos. Detrás de él venían 3 carros más. Por su aspecto, eran familias, mujeres y niños que se asomaban por debajo de las lonas. «Buenas tardes», saludó Jude, levantando la mano. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. El conductor principal detuvo su carro. Las demás carretas se detuvieron detrás de él. Nadie sonrió. Nadie le devolvió el saludo. «¿Qué quieres?», preguntó el conductor. «Agua», respondió Jude simplemente. «Mi cantimplora se ha roto. Puedo intercambiarla o trabajar a cambio. Solo necesito lo suficiente para llegar al próximo manantial». El conductor miró a Jude, luego a Rusty y después a los 2 burros que estaban detrás de ellos. Su expresión seguía siendo dura. «No tenemos agua de sobra», dijo. Jude parpadeó, sin acabar de creer lo que había. «No pido mucho. Un par de litros. Pagaré lo que sea justo. No puedo ayudarte». El conductor empezó a chasquear la lengua. «Espera». Jude dio un paso adelante. «Por favor, conozco este territorio. Solía explorar estos caminos. Puedo decirte la ruta más segura hacia el este, dónde hay agua, qué lugares evitar. Tenemos nuestros propios mapas». La voz del conductor era fría. «Y hemos oído hablar de hombres como tú, vagabundos, mendigos. Algunos roban carros, dicen que necesitan ayuda. Luego se vuelven contra la gente decente cuando bajan la guardia». «No soy un ladrón», dijo Jude, sintiendo cómo la ira le invadía a pesar de la sed. «Solo pido un poco de decencia humana». Una mujer en el segundo carro se asomó.
Thomas, seguro que podemos compartir un poco de agua. Míralo. No te metas en esto, Helen. Thomas espetó. Tenemos que pensar en los niños y nos queda un largo camino por delante. No podemos ayudar a todos los vagabundos desafortunados que nos encontramos. Jude miró los rostros que lo observaban desde los carros. Algunos parecían comprensivos. La mayoría parecía asustada o indiferente. Eran personas que habían aprendido a desconfiar, a proteger primero a los suyos. Hay un manantial a unos 16 kilómetros al noroeste, dijo Jude. Su voz era firme a pesar de la ira y la desesperación que le oprimían el pecho. Llama a las 3 hermanas. Buena agua todo el año. Si te diriges al este, es mejor que evites Dead Horse Gulch después del anochecer. Hay riadas repentinas en esta época del año. Hay una ruta mejor 2 millas al sur que añade un día, pero te mantiene a salvo. Thomas lo miró fijamente durante un momento y luego asintió con la cabeza, agradecido por la información. Abrochó la correa. El carro se puso en marcha. Uno a uno, los demás carros lo siguieron. Jude se quedó allí mirándolos pasar. Una joven en la última carreta lo miró, con la cara pegada a la lona. Luego ella también se fue, y no quedó nada más que polvo flotando en el aire quieto. Jude se quedó allí por un largo momento, con los puños apretados, viendo cómo las carretas desaparecían en el calor resplandeciente. Luego se volvió y miró a sus animales. Rusty tenía la cabeza. Muy bien, dijo con voz apagada. Seguimos adelante, dijeron ellos. El sol subía cada vez más alto, con un calor insoportable. Los pensamientos de Jude comenzaron a fragmentarse. No dejaba de pensar en Clara, en el agua fresca del arroyo que pasaba junto a su casa, en cómo ella le traía agua cuando él volvía del trabajo. La taza de hojalata estaba cubierta de gotas de condensación, tan fría que le hacía doler los dientes. Su visión se nubló. Tropiezo, se recuperó. Tropiezo de nuevo. Las 3 hermanas se tambaleaban en la distancia. 3 pilares de roca que se elevaban hacia el cielo. Parecían cercanas. Parecían increíblemente lejanas. Ya no podía distinguirlo. El tiempo se volvió elástico, estirándose y contrayéndose. Estaba caminando. Luego estaba de rodillas. Luego volvía a caminar. Rusty Res. Luego ya no lo estaban. Luego lo estaban de nuevo. En algún lugar en el fondo de su mente sabía que esto era malo. Sabía que estaba en peligro real. Pero los pensamientos llegaban lentos como la miel en invierno, y no podía captarlos antes de que se le escaparan. Pensó en Daniel. Debería haber respondido a esa carta. Debería haber ido a Santa Fe. Debería haber sido un mejor padre, un mejor abuelo para el niño al que nunca había conocido. Debería haber hecho muchas cosas de otra manera. El suelo se acercó a él. No recordaba haber caído, pero de repente estaba de rodillas, con las manos apoyadas contra una piedra tan caliente que le quemaba las palmas. Intentó ponerse de pie. Sus piernas no le respondían. Detrás de él, oyó un ruido. Rusty relinchaba. El caballo también estaba en apuros. Todos estaban en apuros. Jude miró al cielo, azul brillante y vacío. Sin nubes, sin piedad, solo una luz ardiente e interminable. Lo siento, dijo, aunque no sabía a quién se dirigía. A Clara, quizá a Daniel, a los animales a los que había llevado a este páramo. Cayó hacia adelante. Su mejilla se presionó contra el suelo del desierto y el calor era como una marca. Debería moverse, debería levantarse, debería hacer algo, pero su cuerpo ya no le obedecía. Lo último que recordaba con claridad era el sabor del polvo en la boca y el sonido del viento soplando sobre la tierra vacía. Luego, incluso eso se desvaneció y no quedó nada más que el calor sofocante y abrumador. En algún lugar de la oscuridad, detrás de sus ojos cerrados, sintió una especie de paz. Así era entonces. Así era como terminaba. No estaba mal, como final. Solo en el desierto, tal y como había estado viviendo, al menos era honesto, al menos era limpio. No vio las 2 siluetas que aparecieron en el horizonte, moviéndose hacia él con determinación. No oyó el sonido familiar de los cascos sobre la piedra. No sintió la sombra que se proyectó sobre su rostro ardiente cuando 2 burros que una vez había liberado del cruel hombre corral, de un hombre cruel, se detuvieron sobre él, bloqueando el sol implacable con sus propios cuerpos. La conciencia se le escapó como el agua a través del cuero agrietado, y Jude Kenney se rindió a la oscuridad, seguro de que nunca volvería a despertar. Tenía 7 años. Estaba de pie en el corral,
mirando a la yegua castaña que parecía tan alta como una montaña. El caballo resopló y el joven Daniel dio un paso atrás, chocando con las piernas de su padre. «Es demasiado grande, papá», dijo Daniel. Su voz era débil. «Es perfecta», se oyó decir a Jude, aunque la voz parecía venir de muy lejos. «Vas a aprender con ella. Se llama Molly y es el caballo más dócil que tenemos». Pero el recuerdo era erróneo de alguna manera. El corral seguía cambiando. Los postes de la valla se derretían con un calor que no debería haber existido. La cara de Daniel se veía borrosa y nítida. Borrosa y nítida. ¿Era real? ¿Había sucedido? Jude intentó abrir los ojos. La luz era demasiado brillante, le atravesaba el cráneo como una espada. Los volvió a cerrar, refugiándose en la oscuridad donde le esperaban los recuerdos. Clara también estaba allí, apoyada en la valla del corral, observándolos. «Ten paciencia con él», Jude dijo. «Está asustado. El miedo es natural», respondió Jude, «pero no podemos dejar que nos detenga. Daniel, ven aquí. Pon tu mano en su cuello. Siente lo cálida que está. Solo es un animal, igual que tú y yo. No hay nada que temer». Daniel extendió una mano temblorosa y tocó el hombro de la alcaldesa. La yegua se quedó completamente quieta, como si comprendiera la importancia de ese momento. El recuerdo se desvaneció. El dolor devolvió a Jude a algo parecido a la conciencia. Sentía la cabeza como si se le fuera a partir en dos. La piel le ardía. La lengua se le había hinchado y no podía moverla. Intentó abrir los ojos de nuevo. Esta vez consiguió mantenerlos entreabiertos. Formas, luz y sombras. Algo bloqueaba el sol. No, no era algo. Eran dos cosas que se alzaban sobre él. Un sonido grave y familiar. Un rebuzno suave y preocupado. La comprensión llegó lentamente, luchando contra la niebla de su mente. Los burros estaban allí. Estaban de pie junto a él. Sus cuerpos creaban una zona de sombra que le protegía la cara del sol abrasador. Intentó hablar. No le salió más que un graznido. Una de las formas se movió. Una nariz se presionó contra su mejilla, suavemente, comprobando si estaba vivo. Luego, una lengua áspera le lamió la cara, y él se habría reído si hubiera tenido fuerzas. La oscuridad volvió a atraerlo. Luchó contra ella, sabiendo de alguna manera que si se dejaba llevar por completo, tal vez no volvería. Pero la atracción era fuerte, y él estaba muy cansado. Daniel tenía ahora 8 años. ¿O eran 9? El recuerdo saltó hacia adelante, saltándose el tiempo. Estaban en el campo, revisando la valla. Daniel estaba sentado sobre Molly, ahora cómodo, sin miedo. El niño tenía el asiento de su padre y la facilidad de su madre con los animales. «Papá, ¿por qué te hiciste explorador?», preguntó Daniel. Jude había pensado en la pregunta. Se detuvieron cerca de un arroyo para que los caballos bebieran, porque necesitaba saber qué había más allá de la siguiente colina, dijo. «No soportaba estar encerrado. Tu madre me curó en parte de eso. Me dio una razón para quedarme. Pero la tierra todavía me llama a veces. ¿Me llamará a mí también?». La voz de Daniel era insegura. «Quizás sí, quizás no. Puede que tú seas diferente. No pasa nada. Un hombre tiene que encontrar su propio camino». «Pero yo no quería decir eso», pensó Jude. Ahora, atrapado en algún lugar entre el recuerdo y el presente. Lo decía en serio, pero no quería que te fueras. No quería que encontraras un camino que te alejara tanto de mí que no pudiéramos volver a encontrarnos. Un sonido lo trajo de vuelta. Movimiento cerca. Los burros cambiaban de posición a medida que el sol se movía por el cielo, ajustando su postura para mantenerlo a la sombra. ¿Cuánto tiempo llevaba tumbado allí? Horas, días. Esta vez consiguió abrir los ojos del todo. El mundo se tambaleó, se duplicó y luego se estabilizó lentamente. Estaba tumbado de lado en la tierra. Etta estaba de pie con el cuerpo paralelo al sol, proyectando su sombra sobre él. Boone estaba detrás de ella, con su sombra llenando los huecos. Lo habían salvado. Seguían salvándolo. Jude intentó moverse. Sus brazos apenas respondían. Consiguió darse la vuelta y quedarse boca arriba. El movimiento le costó mucho, y la oscuridad se apoderó de los bordes de su visión. Se quedó quieto, jadeando, esperando a que el mundo se estabilizara. Pasó el tiempo, el sol se movió, los burros se movieron con él, centinelas pacientes en la fiebre, en el delirio. Daniel tenía 12 años y estaba aprendiendo a rastrear. Jude le enseñaba a leer las señales en la tierra, las huellas de un ciervo,
las marcas de arrastre de una serpiente. La forma en que la hierba rota indicaba la dirección en la que algo había viajado. Tienes que ver lo que hay, no lo que crees que debería haber, le explicaba Jude. Mira esta huella. ¿Qué ves? Un caballo. Bien, pero ¿qué más? Fíjate en la profundidad, la forma. ¿Qué me puedes decir? Daniel la estudió. Es más profunda en un lado. El caballo cojeaba. El orgullo inundó el pecho de Jude. Muy bien, buen ojo. Ahora, si estuvieras rastreando a este caballo, ¿qué sabrías? ¿Que está herido? ¿Que se moverá más lentamente? ¿Que podría parar a descansar más a menudo? ¿Y qué te dice eso sobre el jinete? Daniel pensó intensamente. ¿Que están en apuros? ¿Que podrían necesitar ayuda? Jude sonrió entonces. Vas a ser mejor que yo en esto, hijo. Pero el recuerdo se agrió, se volvió amargo. Te enseñé a rastrear, te enseñé a ver lo que había allí, pero nunca vi lo que había entre nosotros. Nunca vi cómo mi dolor te alejaba. Nunca vi que necesitabas algo de mí. No sabía cómo dártelo. Algo húmedo le tocó los labios. Jude abrió los ojos de golpe. Boone estaba de pie junto a él, con el hocico cerca de su cara. El burro se echó hacia atrás y volvió a bajar la cabeza. En el hocico del burro había humedad. Boone había encontrado agua en algún lugar y estaba tratando de mostrárselo. Jude intentó sentarse. No lo consiguió. Lo intentó de nuevo. Esta vez logró apoyarse en los codos y luego sentarse. El mundo daba vueltas violentamente. Cerró los ojos, respiró por la nariz y esperó. Cuando los volvió a abrir, Boone se alejaba, mirando hacia atrás, claramente deseando que Jude lo siguiera. Etera permaneció cerca, como si estuviera lista para sostenerlo si se caía. Agua. Había agua cerca. El pensamiento atravesó la niebla como un cuchillo. Agua. Necesitaba agua. Los animales habían encontrado agua. Apoyándose en el sólido cuerpo de Eta, Jude consiguió ponerse de rodillas. El esfuerzo lo dejó temblando, jadeando. Permaneció allí durante un largo rato, con la frente apoyada contra el pelaje polvoriento de la burra, sacando fuerzas de su calor, de su paciencia. Un empujón más. Tenía que dar un empujón más. Con Eta firme a su lado, Jude se puso en pie con dificultad. Se tambaleó. El mundo se inclinaba peligrosamente, pero estaba erguido delante, sin dejar de mirar atrás. Jude dio un paso y otro. Sus piernas eran débiles como las de un fósil recién nacido, pero aguantaron. Eta caminaba a su lado, lo suficientemente cerca como para apoyarse en ella si lo necesitaba. Detrás de ellos, Rusty los seguía, atraído por la promesa de agua. Avanzaban por el desierto en una lenta procesión. Jude se dio cuenta vagamente de que el sol estaba más bajo. Era por la tarde, quizá última hora de la tarde. Había estado inconsciente durante horas. Boone los condujo alrededor de un montón de rocas. Atravesaron un estrecho paso y allí, bendito, imposible, real, había un pequeño manantial. Solo un hilo de agua que se acumulaba en una depresión de la roca, pero era agua, clara y fresca. Jude cayó de rodillas al borde del charco. Ahuecó las manos, se llevó el agua en los labios agrietados y bebió. Era lo más dulce que había probado nunca. Mejor que el vino, mejor que cualquier cosa. Bebió despacio, obligándose a no tragar de golpe, sabiendo que su cuerpo no podía soportar demasiado de golpe. A su alrededor, Eta, Boone y Rusty también bebían, todos apiñados alrededor de este pequeño milagro de supervivencia. Cuando se sació, Jude se recostó contra las rocas y observó a los tres animales. Se habían quedado, lo habían protegido, habían encontrado agua, le habían salvado la vida. Gracias, susurró con voz ronca y quebrada. Gracias. Eta lo miró con sus ojos oscuros y comprensivos. En ellos no vio ningún juicio, ningún resentimiento por el peligro en el que los había metido. Solo aceptación, solo presencia. Por primera vez en 5 años, Jude Kenny sintió que algo se rompía dentro de su pecho, la dura coraza que había construido alrededor de su corazón, manteniendo todo fuera, manteniendo todo dentro. Una grieta, pequeña pero real, y a través de ella fluyó algo que había olvidado cómo sentir. Gratitud, conexión, propósito. No estaba solo. Estas criaturas lo habían elegido, lo habían apoyado, se habían negado a dejarlo morir. Tal vez, solo tal vez, les debía la misma lealtad. Tal vez era hora de dejar de vagar. Tal vez era hora de encontrar el camino a casa.
Jude pasó el resto de ese día y todo el siguiente en el manantial recuperándose. Su cuerpo había sufrido por el calor y la deshidratación, y sabía que no debía esforzarse demasiado tan pronto. Había visto morir a hombres por beber demasiada agua demasiado rápido después de estar sin beber o por intentar viajar antes de recuperar las fuerzas. Así que descansó, bebió pequeñas cantidades con regularidad, comió un poco de la carne seca de su mochila. Aunque al principio su estómago se rebeló, dejó que los animales pastaran la escasa vegetación que crecía cerca del agua y pensó que pensar era lo más difícil. Durante 5 años había evitado pensar demasiado en nada. Se mantuvo en movimiento, se mantuvo ocupado, mantuvo su mente en las tareas inmediatas de la supervivencia. Pero ahora, sin nada más que hacer que sentarse y recuperarse, los pensamientos llegaban quisiera o no. Esos burros le habían salvado la vida. No por accidente, ni por casualidad. Habían tomado una decisión. Cuando se derrumbó, podrían haber seguido adelante. Podrían haber encontrado el agua por su cuenta y haberlo dejado a merced de los buitres, pero no lo hicieron. Se quedaron junto a él, protegiéndolo, y luego lo llevaron a un lugar seguro. ¿Por qué? La única respuesta que se le ocurría era la que había estado evitando, porque él había hecho lo mismo por ellos una vez. Los había visto sufrir y había tomado una decisión. Abrió una puerta y les dio la libertad. Y de alguna manera, en la forma en que los animales entienden estas cosas, lo recordaron. Devolvieron la bondad con bondad. En realidad era una transacción sencilla, pero se sentía profunda allí sentado a la sombra de las rocas, viendo a Ed y Boone descansar uno junto al otro, con una compañía fácil y sin complicaciones. No guardaban rencor, no le daban vueltas a las cosas, simplemente vivían el momento, respondiendo al mundo tal y como se presentaba. ¿Cuándo había perdido él esa capacidad? A la mañana siguiente, Jude se sintió con fuerzas suficientes para evaluar su situación. Su cantimplora estaba destrozada sin posibilidad de reparación. Su suministro de agua dependía por completo de encontrar fuentes como este manantial. Sus reservas de comida se estaban agotando. Rusty estaba en mejor forma después de 2 días de descanso y agua, pero el caballo tenía 16 años y se le notaba. Atta y Boone parecían estar bien. Eran criaturas resistentes y ya habían recuperado su estado de alerta y vigilancia. Sacó su viejo mapa de senderos, el que llevaba consigo desde sus días de explorador. El papel estaba tan desgastado que parecía tela, y los pliegues amenazaban con romperse. Pero sus notas manuscritas aún eran legibles. Las observaciones de un Jude más joven sobre fuentes de agua, campamentos seguros y pasos peligrosos. Trazó con el dedo la ruta, calculando. Estaban a unos 24 kilómetros al sureste de donde tenía previsto llegar. Las 3 hermanas, hacia dónde se dirigía cuando la caravana le negó el agua, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la ciudad más cercana. Su dedo se detuvo en un nombre, Redemption Springs. Recordaba el lugar, aunque no había estado allí en al menos una década. Era una ciudad de tamaño considerable para los estándares del territorio, construida alrededor de una fuente de agua fiable. Tenía un médico, una tienda general, una caballeriza, todo lo que un hombre podía necesitar. Según sus cálculos y los puntos de referencia que podía ver, Redemption Springs estaba a unos 24 kilómetros al noroeste de su posición actual. 2 días de viaje tranquilo, quizás 1 día y medio si se esforzaban, pero él no iba a apurar el paso, no después de lo que acababa de pasar. Miró a sus animales. ¿Qué opináis? ¿Listos para intentar llegar a la civilización? Eta movió las orejas hacia él. Boone resopló y volvió a mordisquear un poco de hierba. Lo tomaré como un sí. Partieron esa tarde, avanzando lentamente y parando con frecuencia. Jude vigilaba de cerca a todos, atento a cualquier signo de fatiga o angustia, pero el descanso y el agua habían hecho maravillas. Incluso Rusty se movía con un poco más de energía en sus pasos. Mientras caminaban, Jude se encontró hablando con los animales. Era algo que había hecho ocasionalmente antes, pero ahora se sentía diferente, más intencional, más como una conversación real, aunque solo uno de los dos pudiera usar palabras. Solía explorar estos senderos, les dijo. Hace mucho tiempo, antes de que nacieran, antes de que me hiciera viejo y estúpido, conocía cada pozo de agua, cada paso seguro, cada lugar donde se escondía el peligro. Boone trenzó como si comentara. ¿Creen que estoy presumiendo? Quizás sí,
Pero es verdad, era bueno en lo que hacía. La gente confiaba en mí para llevarlos a donde necesitaban ir de forma segura. Hizo una pausa, ajustándose el sombrero ante el sol que se ponía. Clara fue quien me convenció de que me estableciera. Dijo que acabaría matándome aquí fuera y que no estaba dispuesta a ser viuda antes de ser esposa. Así que construimos el rancho. A veces seguía haciendo trabajos de exploración, pero siempre volvía a casa. El hogar era lo importante. Eta se acercó, caminando ahora casi a su lado. Jude extendió la mano y la posó sobre su hombro, sintiendo su sólida calidez, el ritmo de sus pasos. Después de su muerte, olvidé lo que significaba el hogar. Pensaba que era el lugar, la casa, la tierra. Cuando vendí todo eso, pensé que también había vendido mi hogar. Pero Clara intentó decirme lo contrario, ¿no? Esa brújula que me dio con esas palabras. El hogar no es una dirección, es una persona. Se quedó callado un rato, simplemente caminando, con la mano aún sobre el hombro de Eta. Aunque quizás sea más que una persona, quizás sea cualquier conexión lo que importa. Cualquier relación en la que estéis ahí el uno para el otro, en la que os cuidéis mutuamente, en la que recordéis la bondad y la devolváis. Boone se había colocado a su otro lado. Rusty se situó detrás de ellos. Eran un grupo, una pequeña manada, cuidándose unos a otros. Esa noche acamparon en un lugar protegido entre dos formaciones rocosas. Jude encendió una pequeña hoguera, más para iluminar y dar comodidad que para calentar, y compartió con los animales sus menguadas provisiones de cecina. Eta y Boone no eran carnívoros por naturaleza, pero habían aprendido a aceptar la carne seca como un manjar, algo especial. Cuando lleguemos a la ciudad, dijo Jude, mirando las llamas, tendré que pensar qué hacer a continuación. No puedo seguir a la deriva. Eso casi nos mata a todos, pensó en su hijo, en la carta que nunca había respondido, en el nieto que nunca había conocido. ¿Era demasiado tarde para volver a intentarlo? ¿Para ponerse en contacto con él y admitir que se había equivocado al desaparecer? Quizás sí, quizás no. Pero se lo debía a Daniel, se lo debía a estos animales que lo habían salvado, se lo debía a la memoria de Clara. Conseguiremos provisiones en Redemption Springs, continuó, hablando tanto para sí mismo como para sus compañeros. Entonces quizá envíe otra carta. Intentaré explicarlo. Intentaré arreglar las cosas, o al menos intentaré empezar a arreglarlas. Eta se tumbó cerca del fuego y Boone se acomodó a su lado. Rusty se quedó cerca, con la cadera apoyada, dormitando de pie como suelen hacer los caballos viejos. Jude los observaba, sintiendo que esa misma grieta en su pecho se ensanchaba un poco más. Durante 5 años había huido del dolor huyendo de las relaciones. Pero estos animales le habían enseñado algo importante. Las relaciones eran lo que te salvaban. Las relaciones eran lo que te daban una razón para seguir adelante. La conexión era el hogar. El fuego se apagó. Jude se envolvió en su manta y se acostó usando su silla de montar como almohada. Las estrellas giraban sobre su cabeza. Daniel estaba viviendo su vida. Tal vez mirando esas mismas estrellas, tal vez pensando en su padre. O tal vez no. De cualquier manera, Jude iba a intentarlo. La mañana llegó con los lentos relámpagos del cielo oriental. Jude se despertó rígido y dolorido, pero mejor de lo que había estado. Tomaron un pequeño desayuno, lo último que le quedaba de cecina, pastando para los animales, y luego continuaron hacia el noroeste. El paisaje comenzó a cambiar a medida que avanzaban. El desierto llano dio paso a colinas onduladas, y había más plantas, más indicios de agua en algún lugar bajo tierra. A mediodía del segundo día, Jude pudo ver edificios en la distancia. Redemption Springs. La ciudad había crecido desde la última vez que la vio. Había más edificios, más gente visible en la calle principal. Podía distinguir el campanario de la iglesia, el techo puntiagudo de lo que parecía un hotel nuevo, la extensión del corral y las dependencias, lo que significaba que la ciudad estaba prosperando. Jude se detuvo en una pequeña elevación con vistas a la ciudad. Sus animales se detuvieron con él. Bueno, dijo, ahí está, la civilización, o cerca de ella. Se sentía nervioso, y eso le sorprendía. Llevaba tanto tiempo evitando a la gente que la idea de volver a estar rodeado de ella le resultaba extraña, casi amenazadora. Pero reprimió ese sentimiento. Necesitaba provisiones, necesitaba decidir cuáles serían sus próximos pasos. Y tal vez, solo tal vez,
Necesitaba empezar a aprender a relacionarse con la gente de nuevo. Vamos, dijo, y comenzó a bajar la pendiente. Al acercarse a las afueras del pueblo, algunas personas se detuvieron para mirarlos. Un anciano harapiento que conducía un caballo cansado seguido de dos burros. Probablemente daban bastante que ver. Jude mantuvo la cabeza alta y la espalda recta. Había pasado por demasiado en los últimos días como para avergonzarse de su aspecto. Estaba vivo. Sus animales estaban vivos. Eso era lo que importaba. La calle principal era más ancha de lo que recordaba, bordeada de aceras de madera y edificios con fachadas falsas. Un cartel que señalaba a la derecha decía, Doctor. Otro que señalaba a la izquierda decía, Tienda General y Oficina de Correos. Primero el médico, decidió Jude, para que lo examinaran y se aseguraran de que la deshidratación no le había causado ningún daño permanente, y luego las provisiones. Después decidiría qué hacer a continuación. Ató a Rusty a un poste fuera de la consulta del médico. Etta y Boone se quedaron cerca, mirándolo con esos ojos pacientes y comprensivos. Volveré, les dijo. Esperad aquí. Os traeré agua. Empujó la puerta de la consulta del médico y entró, sin saber aún que ese momento, al entrar en ese edificio de esa ciudad, era el comienzo de algo nuevo. Algo que le devolvería el propósito que había perdido cuando murió Clara. A veces, el camino a seguir solo se revela paso a paso. Jude estaba listo para dar el siguiente paso. La consulta del médico olía a ácido carbólico y papel viejo. Campana sobre la puerta sonó cuando Jude entró, y una voz llamó desde la trastienda. Ahora mismo voy. Jude se quedó en la sala de espera, sintiéndose fuera de lugar. Había sillas contra una pared, una mesita con periódicos viejos y un perchero. Todo estaba limpio y ordenado, el tipo de orden que proviene de alguien que se enorgullece de su trabajo. Un hombre salió de la trastienda, secándose las manos con una toalla. Jude calculó que tendría unos 50 años, supuso Jude, con el pelo plateado, gafas de montura metálica y una mirada firme que tranquilizaba a la gente. Echó un vistazo a Jude y su expresión pasó de la cortesía profesional a la preocupación genuina. Por Dios, hombre. ¿Cuándo fue la última vez que vio a un médico? Hace tiempo, admitió Jude. Se nota. Venga, vamos a echarle un vistazo. El médico señaló hacia la sala de exploración. Soy el doctor Benjamin Brennan. Por cierto, la mayoría de la gente me llama Doc, Jude Kenny. El doctor Brennan lo llevó a una sala con una camilla, armarios llenos de material médico y una ventana que dejaba entrar mucha luz. Hizo que Jude se sentara en la camilla y comenzó a examinarlo, comprobándole los ojos, el pulso y escuchando su respiración. Deshidratación, dijo el doctor al cabo de unos minutos. Quemadura solar grave. Tienes suerte de no haberte cocido el cerebro dentro del cráneo. ¿Qué ha pasado? Jude le contó lo de la cantimplora rota, el intento fallido de llegar al manantial, la caravana que se negó a darle agua. La expresión del Doc se ensombreció mientras escuchaba. La caravana de Thomas Garrett, dijo el Doc. Pasaron por aquí hace 2 días. Qué gente tan poco caritativa. Siento que te hayas topado con ellos. Por tu aspecto, has sobrevivido por los pelos. El médico sacó un frasco de sal y comenzó a aplicarlo en la cara y el cuello quemados por el sol de Jude. La sensación de frescor fue un alivio. Dijiste que te desmayaste cerca de Dead Horse Gulch. Es una zona muy accidentada. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Jude dudó y luego dijo, me ayudaron, 2 burros. Se quedaron junto a mí, me protegieron del sol y me llevaron hasta el agua. El doctor interrumpió su trabajo y miró a Jude con interés. Los 2 de fuera, los grises, son ellos, Etta y Boone. Los burros son animales inteligentes, más resistentes que los caballos y con mejor memoria. He oído historias de ellos haciendo cosas así, protegiendo a sus dueños, buscando ayuda. Aunque nunca lo he visto con mis propios ojos, el doctor volvió a aplicar el ungüento. Debes de haberlos tratado bien para que te devolvieran el favor. Los liberé de un hombre que los maltrataba. El doctor asintió como si eso lo explicara todo. Los animales recuerdan la bondad, a veces mejor que las personas. Terminó con el ungüento y dio un paso atrás. Necesitas descansar, beber mucha agua y no exponerte al sol durante unos días. Puedo darte una tintura para el dolor de cabeza que probablemente tengas. Aparte de eso, el tiempo y los cuidados harán el resto. Muchas gracias, dijo Jude. ¿Cuánto te debo? Digamos que son $2 por la consulta y el ungüento.
Jude metió la mano en el bolsillo y contó las monedas. Se estaba quedando sin dinero. Tendría que encontrar trabajo pronto si pensaba quedarse en algún sitio más de unos días. Como si le leyera el pensamiento, Doc dijo, ¿piensa quedarse en Redemption Springs o solo está de paso? Aún no lo sé, admitió Jude. No lo he decidido. Doc lo estudió por un momento y luego pareció tomar una decisión. ¿Puedo preguntarte a qué te dedicabas antes de convertirte en vagabundo? No pretendo ofenderte, pero los exploradores trabajaban en todos estos territorios. Antes de eso tenía un rancho, era explorador. Los ojos de Doc se iluminaron con interés. ¿Entonces conoces los alrededores? Mejor que la mayoría. Y se te dan bien los animales, obviamente. Doc se apoyó en la mesa de exploración, cruzando los brazos. Hay un lugar a las afueras de la ciudad. La antigua estación de Old Prospector lleva abandonada un par de años. La construyó un tipo llamado Garrett. No es el Garrett líder de la caravana, sino otro, pero murió sin familia. Y el lugar sigue ahí. No es gran cosa, pero tiene buena estructura. 4 paredes, un techo que casi no gotea y un corral de tamaño decente. Jude escuchó, preguntándose a dónde iba a parar todo esto. Ahora es propiedad del pueblo, continuó Doc. Hemos estado tratando de decidir qué hacer con él. Algunos quieren derribarlo, otros quieren venderlo, pero nadie ha presentado una buena oferta. La cuestión es que si un hombre quisiera quedarse allí, arreglarlo un poco, tal vez hacerse útil en el pueblo, no creo que nadie se opusiera. Incluso podría arreglarlo oficialmente con el ayuntamiento. ¿Por qué me cuentas esto? Doc se encogió de hombros. Llámalo intuición. Pareces un hombre que ha perdido el rumbo, pero que podría estar listo para volver a encontrarlo. Y a este pueblo le vendría bien a alguien con tus habilidades. Por aquí pasan viajeros constantemente, gente que necesita guías o información sobre los senderos, además de alguien que conozca los animales como tú. Bueno, eso es algo muy valioso. Jude sintió que algo se removía en su pecho. Quizá interés o posibilidad. Primero querría verlo. Por supuesto, puedo llevarte allí después de cerrar. Digamos que en 1 hora. De acuerdo. Jude pagó el tratamiento y volvió a salir. Etta y Boone estaban exactamente donde los había dejado, pacientes como estatuas. Algunos vecinos se habían reunido a cierta distancia, observando a los burros con curiosidad. Cuando Jude apareció, la mayoría se dispersó, pero una anciana se acercó sonriendo. ¿Puedo acariciarlos?, preguntó. Jude miró a sus burros. Son bastante amigables, pero han sido maltratados antes. Ve despacio. La mujer se acercó a Etta con cuidado, extendiendo la mano con la palma hacia abajo para que el burro la oliera. Después de un momento, Etta se dejó acariciar. La sonrisa de la mujer se amplió. ¡Qué criaturas tan dulces! No vemos muchos burros por aquí. Me salvaron la vida, dijo Jude con sencillez. La mujer lo miró con interés y luego a los burros con un nuevo respeto. Entonces son muy especiales. Ella siguió su camino y Jude encontró un abrevadero donde dejó que los animales bebieran. Rusty bebió largo y tendido, y los burros lo imitaron. Jude llenó su cantimplora estropeada de todos modos, solo para tener agua accesible, aunque gotease. Encontró un banco a la sombra y se sentó, esperando al Dr. Brennan. La ciudad se movía a su alrededor. La gente iba a lo suyo. Los carros pasaban rodando. Los niños jugaban en la calle. La vida normal. El tipo de vida de la que había huido hacía 5 años. ¿Podría hacerlo? ¿Podría quedarse en un lugar de nuevo? La idea le ponía nervioso, pero también le daba curiosidad. ¿Cómo sería tener un lugar de nuevo? No un rancho, ni una casa familiar, pero algo, una base, un propósito. 1 hora más tarde, el Dr. Brennan salió de su consultorio y cerró la puerta tras de sí, Jude guiando a Rusty y los burros siguiéndolos. La gente saludaba al doctor con la cabeza al pasar, y él les devolvía el saludo con cordialidad. Parecía ser muy querido y respetado allí. Llegué a Redemption Springs hace unos 15 años, explicó Doc mientras caminaban. Después de que muriera mi mujer, no podía seguir viviendo en la ciudad. Demasiados recuerdos. Pensé que a un pueblo pequeño le vendría bien un médico, y yo necesitaba un lugar donde empezar de nuevo. La mejor decisión que he tomado nunca. Jude oyó el eco de su propia historia en las palabras del doctor. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberte marchado? A veces, pero en general no. Empezar de nuevo no significa huir del pasado. Se trata de encontrar una forma de convivir con él, de honrarlo sin quedar atrapado en él. Llegaron a las afueras del pueblo,
donde los edificios se hacían más escasos. Doug señaló una estructura a unos 100 metros de la carretera principal. Eso es, la estación del Buscador de Oro. Era más grande de lo que Jude esperaba. Un edificio principal con un porche cubierto, un granero o establo separado y un gran corral con vallas de madera. La madera estaba desgastada, pero era sólida. Algunas ventanas estaban rotas. Todo el lugar tenía un aire de triste abandono, pero Jude podía ver su potencial. La ubicación era buena, lo suficientemente cerca del pueblo para mayor comodidad, lo suficientemente lejos para tener privacidad. El corral podía albergar fácilmente a una docena de animales. El granero parecía estar en buen estado. ¿Te importa si echo un vistazo?, preguntó Jude. ¿Te sirves tú mismo? Jude recorrió la propiedad lentamente, evaluando todo con el ojo crítico de alguien que había construido y mantenido un rancho durante años. El edificio principal necesitaba reformas. Había que sustituir algunas tablas, arreglar las ventanas y limpiarlo a fondo. El granero estaba en mejor estado, solo necesitaba pequeñas reparaciones. La valla del corral era resistente, solo había que sustituir algunos travesaños. Podía hacerlo, todo. Con tiempo y esfuerzo podría volver a poner este lugar en funcionamiento. Más que eso, podría convertirlo en un hogar. No necesariamente para él. Aún no estaba seguro de merecerlo. Pero para los animales, para criaturas como Eta y Boone, que necesitaban un lugar seguro, un refugio contra la crueldad y el maltrato, la idea echó raíces y se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Un lugar donde los animales de trabajo pudieran descansar, donde los animales heridos o maltratados pudieran recuperarse, donde ninguna criatura fuera abandonada u olvidada. Doc se unió a él en el corral. ¿Qué opinas? Creo, dijo Jude lentamente, sacando la brújula de Clarahara y pasando el pulgar por el grabado. Creo que acabo de encontrar el camino a casa. Doc sonrió. Entonces vamos a hablar con el Consejo Municipal. El Consejo Municipal se reunió 2 días después en el salón de la iglesia. 6 miembros, incluido Doc Brennan, se sentaron en una larga mesa mientras Jude se ponía de pie ante ellos, con el sombrero en las manos, y les explicaba su propuesta. La mantuvo sencilla. Tenía experiencia con animales y gestión de tierras. La estación del Buscador de Oro estaba vacía y deteriorándose. Él podía arreglarla, mantenerla, y a cambio del uso de la propiedad, prestaría servicios al pueblo. Trabajo de guía, cuidado de animales, conocimientos generales sobre el territorio. Hubo preguntas. ¿De dónde era? ¿Por qué había estado vagando? ¿Cuáles eran sus intenciones a largo plazo? Jude respondió con sinceridad. Les contó la muerte de Clarahara, cómo había perdido el rumbo, cómo los burros le habían salvado la vida. Les dijo que estaba buscando un nuevo propósito, una razón para establecerse. Los miembros del consejo deliberaron en silencio. Finalmente, el presidente del consejo, un banquero llamado Stevens, tomó la palabra. Le concederemos un contrato de arrendamiento de 1 año por la propiedad, Rent-Free, con la opción de comprarla a un precio justo si sigue aquí después de ese año y el lugar esté en buen estado. Pero comprenda, señor Kenny, que somos un pueblo pequeño. Nos cuidamos unos a otros. Si hay problemas, si usted causa problemas, no lo haré, dijo Jude con firmeza. Solo quiero un lugar tranquilo para hacer algo bueno, asintió Stevens. Entonces tenemos un acuerdo. Esa misma tarde, Jude había trasladado las pocas pertenencias que tenía al edificio principal de la estación de buscadores. No era mucho, su saco de dormir, sus alforjas y algunas pertenencias, pero era suficiente. Pasó la primera tarde sentado en el porche, contemplando la puesta de sol con Eta y Boone pastando en el corral y Rusty descansando en el granero. Ahora esto era suyo. Durante al menos 1 año, quizá más. Esa noche, incapaz de dormir, Jude encendió una lámpara y revisó sus alforjas con más cuidado del que había tenido en años. En el fondo, envuelto en un paño impermeable, encontró algo que casi había olvidado: el diario de Clarahara. Ella lo había llevado desde el primer año de su matrimonio hasta el año anterior a su muerte. Él lo había guardado cuando se marchó del rancho, aunque no sabía muy bien por qué. No se atrevía a leerlo. Ahora, con la lámpara proyectando una cálida luz sobre las páginas, lo abrió. Las primeras entradas eran de una joven emocionada por su nueva vida. Clara escribía sobre cómo aprendía a llevar el rancho, sobre sus esperanzas y sueños,
sobre cómo observaba a Jude trabajar y pensaba en lo afortunada que era. A Jude se le hizo un nudo en la garganta al leer esas primeras páginas. Pasó las páginas y se centró en las entradas de años posteriores. Había observaciones sobre el crecimiento de Daniel, sobre los duros inviernos y las buenas cosechas, sobre los ritmos diarios de la vida en el rancho. Entonces encontró una entrada del último año de vida de Clara Ara, y las palabras le golpearon como un golpe físico. Jude es tan fuerte, había escrito ella, tan bueno en todo lo que hace, pero me preocupa, lo lleva todo él solo, no comparte sus cargas. ¿Qué será de él cuando yo ya no esté? ¿Dejará que Daniel le ayude? ¿Dejará entrar a alguien? ¿O se cerrará como un puño y se alejará de todo lo que importa? Jude tuvo que dejar de leer, dejó el diario, salió al porche y se quedó allí respirando con dificultad, luchando por contener las lágrimas. Ella lo sabía. Clara Ara sabía exactamente lo que pasaría. Y había sucedido de todos modos. Se había cerrado en banda. Se había alejado. Se había convertido exactamente en lo que ella temía. Pero tal vez no era demasiado tarde para demostrarle que se equivocaba, para mostrarle, donde quiera que estuviera, que podía aprender, podía cambiar, podía abrirse de nuevo. Volvió a entrar, encontró papel y lápiz y comenzó a escribir. Querido Daniel, comenzó, luego se detuvo, lo tachó y volvió a empezar. Hijo, no sé si leerás esto o lo tirarás a la basura. Ambas cosas serían justas. He sido un mal padre estos últimos años, malo en todos los aspectos que importan. Me ofreciste un lugar en tu familia y nunca te respondí. Estuve mal, fue cruel, aunque no fue mi intención, hizo una pausa, pensando en qué decir a continuación. Hace un par de semanas estuve a punto de morir. Lo habría hecho de no ser por 2 burros que liberé de una mala situación. Recordaron mi amabilidad y regresaron. Eso me hizo pensar en quién me he convertido y si tu madre me reconocería. Ahora estoy en un pueblo llamado Redemption Springs. Tengo un lugar que estoy arreglando. Quizás lo convierta en un santuario para animales de trabajo que necesitan descanso o cuidados. No es mucho, pero es un comienzo, un propósito. Lo que intento decir es que siento haber desaparecido, por no estar ahí, por dejar que el dolor me convirtiera en alguien incapaz de ver lo que realmente importaba. Si estás dispuesta, me gustaría volver a intentarlo, formar parte de tu vida, de la de Margaret y de la de tus hijas, si ella me acepta. Entiendo si es demasiado tarde, pero tenía que intentarlo. Tu padre Jude dobló la carta, la metió en un sobre y la dejó a un lado para enviarla por correo por la mañana. Tanto si Daniel respondía como si no, al menos lo había intentado. Durante las siguientes semanas, Jude se dedicó en cuerpo y alma a reparar la estación. Reemplazó tablas rotas, arregló las ventanas y parchó el techo. Ed y Boone resultaron ser de gran ayuda, transportando suministros en carretas improvisadas que Jude había construido para ellos. Parecían entender el trabajo y estar orgullosos de contribuir. Una tarde, mientras sustituía las vallas del corral, se acercó un hombre a caballo. El jinete llevaba una placa de sheriff y tenía el aspecto curtido y cauteloso de alguien que había visto problemas y había aprendido a estar preparado para ellos. Buenas tardes, dijo el hombre, desmontando. Soy Wade Holloway, sheriff de la ciudad. Pensé en presentarme y ver cómo te estás adaptando. Jude Kenny. Se dieron la mano. Me te estoy adaptando bien. Wade miró a su alrededor el trabajo en curso. Va muy bien. El doctor Brennan habla muy bien de ti. Has sido de gran ayuda. Wade se quedó callado un momento y luego dijo, el doctor me ha dicho que planeas convertir esto en un lugar para animales, una especie de estación de descanso. Esa es la idea. Los animales trabajan duro en esta zona. Pensé que les vendría bien un lugar donde recuperarse cuando están agotados o heridos. Wade asintió lentamente. Perdí mi caballo hace unos años, el mejor animal que he tenido nunca. Lo hice trabajar demasiado. No vi las señales de que estaba sufriendo hasta que fue demasiado tarde. Habría pagado mucho dinero por un lugar como el que describes. Siento lo de tu caballo. Yo también. Wade carraspeó. La cuestión es que creo que es una buena idea. Al pueblo le vendría bien algo así. Solo quería que supieras que tienes mi apoyo. Te lo agradezco. Wade volvió a montar y luego se detuvo. Una cosa más, todo el mundo tiene un pasado, a menos que sea necesario. Pero si te quedas aquí, debes saber que el pueblo cuida de los suyos. Eso significa que si tienes problemas, te ayudamos.
pero también significa que esperamos que seas honesto con la gente. Yo pienso serlo, al menos para mí mismo. Wade se tocó el sombrero y se marchó. Jude volvió a trabajar en la valla, pero la conversación se le quedó grabada. El pueblo cuida de los suyos. Él había formado parte de una comunidad en el pasado y sabía lo que eso significaba. Quizás podría volver a formar parte de una. Esa noche, talló un pequeño silbato con un trozo de madera que había estado guardando. Era algo que había hecho años atrás, cuando le hizo un silbato a Daniel cuando el niño era pequeño. Sus manos recordaban el trabajo y el silbato quedó bien, produciendo un tono claro y puro. Lo probó con Ed y Boone, utilizándolo para llamarlos desde diferentes partes del corral. Después de varios intentos, lo entendieron y respondieron al silbato como si fuera su nombre. Se sintió bien al establecer esta comunicación con ellos, esta colaboración. Al atardecer, Jude se paró en el porche de su nuevo hogar, porque eso era en lo que se estaba convirtiendo, un hogar, y sintió algo que no había sentido en 5 años. No era exactamente satisfacción, pero se le acercaba. Una sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. La brújula de Clara estaba en su bolsillo, cálida contra su cadera. La sacó y miró la inscripción. «Lo estoy intentando, Clara», dijo en voz baja. «Estoy intentando encontrar el camino a casa». La brújula reflejaba los últimos rayos de sol. En algún lugar lejano, Etra y Boone respondieron. El sonido hizo sonreír a Jude. Estaba construyendo algo aquí. Algo pequeño pero real. Algo que importaba. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontaría desde una base sólida, con animales que lo habían apoyado y un propósito que le daba una razón para levantarse cada mañana. Era suficiente por ahora. Era más que suficiente. Tras 6 semanas en Redemption Springs, Jude había establecido una rutina. Las mañanas las dedicaba a las reparaciones y al mantenimiento. Por las tardes iba al pueblo, ayudaba en lo que podía y compartía información sobre los senderos con los viajeros. Las noches las pasaba con Eta, Boone y Rusty, cuidándolos, hablando con ellos, agradecido por su presencia constante. La estación empezaba a tener buen aspecto. Había reparado todos los daños importantes, pintado el granero y reforzado el corral. Se había corrido la voz sobre lo que estaba haciendo y algunos ganaderos habían traído animales que necesitaban descansar. Una mula coja, un viejo caballo de tiro, un burro con una pezuña infectada. Jude los había atendido a todos, cobrando tarifas modestas, y se había ganado la reputación de ser justo y hábil. Aún no había tenido noticias de Daniel, pero intentaba que eso no le preocupara. Mel era lento por aquí, o tal vez Daniel no estaba listo para perdonarlo. En cualquier caso, Jude había hablado en serio cuando escribió. Estaba allí construyendo algo, convirtiéndose en alguien a quien su esposa podría volver a reconocer. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Jude estaba en el granero limpiando los establos cuando oyó acercarse caballos, varios caballos galopando. Dejó la horquilla y salió, protegiéndose los ojos del sol de la mañana. 5 jinetes. El que iba delante era inconfundible, incluso a distancia. Silas Polk, el comerciante de Bitter Creek. El hombre había engordado en el mes transcurrido desde la última vez que Jude lo había visto. Tenía la cara más roja y la expresión más malvada. Los 4 hombres que lo acompañaban parecían ayudantes contratados, tipos rudos con pistolas en la cadera. A Jude se le hizo un nudo en el estómago. No se trataba de una visita social. Polk se acercó a toda velocidad, con su caballo resoplando y brincando. «Ahí estás, ladrón hijo de...» Jude mantuvo la voz tranquila. «Polk, ¿cuánto tiempo?» «No lo suficiente». Polk desmontó pesadamente. Sus hombres permanecieron a caballo, con las manos cerca de sus armas. «Llevo meses siguiéndote la pista. He tenido que seguir una docena de pistas frías antes de encontrarte aquí, jugando a ser respetable. No estoy jugando a nada. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero?» Polk alzó la voz. «Quiero recuperar lo que es mío, esos burros que me robaste. Sé que están aquí. Los vi en el corral cuando llegamos. No robé nada. Los liberé de un hombre que los maltrataba. Eran míos. Los compré legalmente. No tenías derecho». En el corral, Eter y Boone se habían desplazado a la esquina más alejada, observando el enfrentamiento con ojos nerviosos. Recordaban a Polk, recordaban lo que les había hecho. «Esos animales estaban siendo maltratados», dijo Jude con voz dura. «Si eso es legal, entonces la ley está equivocada. La ley dice que la propiedad es propiedad».
Polk sacó un papel doblado de su chaqueta. Tengo aquí el recibo de compra. Pagué un buen dinero por esos burros. Los cogiste por la noche como un ladrón común. Abrí una puerta. Ellos decidieron marcharse. Son animales. No pueden elegir. Me pertenecen y voy a recuperarlos. No, dijo Jude simplemente. No lo harás. La cara de Polk se ensombreció. Hizo un gesto a sus hombres. Coged esos burros. Cargadlos. Dos de los hombres desmontaron y se dirigieron hacia el corral. Jude se movió para bloquearles el paso. Si tocáis a esos animales, tendréis un problema. Uno de los hombres, un tipo fibroso con la cara llena de cicatrices, se rió. ¿Crees que puedes detener a todos nosotros, viejo? Antes de que Jude pudiera responder, una voz rompió la tensión. No se muevan. El sheriff Wade Holloway había llegado a pie. Al oír el alboroto desde el pueblo, se acercó a ellos con el paso cuidadoso y mesurado de un hombre acostumbrado a calmar las situaciones. Su mano descansaba casualmente sobre su cinturón de armas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Wade. Polk se volvió hacia él. Sheriff, gracias a Dios. Este hombre me robó mis propiedades hace meses y por fin lo he localizado. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. Wade miró a Jude. ¿Es eso cierto? Liberé a 2 burros a los que estaba maltratando. Me siguieron por voluntad propia. No robé nada. Está mintiendo, dijo Polk. Esos burros son animales valiosos. Tengo la documentación. Le mostró la factura de compra a Wade. Wade tomó el papel y lo estudió. Aquí dice que compraste 2 burros grises a un buscador de oro llamado Jim Hawthorne hace 6 meses. ¿Pagaste $50? Así es. Wade levantó la vista. ¿Y dices que Kenny los robó? Abrió la puerta de mi corral en mitad de la noche y se los llevó. ¿Denunciaste el robo en ese momento? Polk dudó. Estaba ocupado. Tenía asuntos que atender, pero los he estado buscando desde entonces. Wade se acercó al corral y observó a Etta y Boone. Los burros se apretujaban contra la valla más alejada, claramente agitados por la presencia de Polk. Cuando Wade se acercó, se relajaron un poco, pero seguían inquietos. Kenny, dijo Wade, estos son los animales en cuestión. Sí, parecen nerviosos con el señor Polk. Tienen motivos para estarlo. Wade se con expresión pensativa. Señor Polk, voy a tener que investigar esta denuncia antes de que los animales cambien de manos. Es un asunto que debe resolver la ley, no la justicia vigilante. Investigar. Polk alzó la voz. Le he mostrado mi factura de compra. Son de mi propiedad. Me ha mostrado un papel, pero hay otras consideraciones. Las leyes contra el maltrato animal, por ejemplo. Si estos animales fueron maltratados, eso cambia las cosas. Nunca hice póker, pero Wade lo interrumpió. Tendremos una audiencia pasado mañana. Usted presentará sus pruebas. Kenny presentará las suyas y yo tomaré una decisión basada en la ley y los hechos. Hasta entonces, los burros se quedan con Kenny. Eso no es... La voz de Wade se endureció. Así es como funciona en mi ciudad, señor Polk. Si no le gusta, puede presentar su queja ante el Tribunal Territorial de Santa Fe. Pero eso llevará meses y costará más dinero del que valen esos burros. Usted decide. Polk miró a Wade con ira y luego a Jude. Está bien, lo haremos a su manera. Pero esos son mis animales, y lo demostraré. Asegúrese de celebrar las audiencias a las 10:00 de la mañana del jueves en el ayuntamiento. No lleguen tarde. Wade se volvió hacia Jude. Tú tampoco. Y mantén a salvo a esos burros hasta que esto se resuelva. Polk montó en su caballo con dificultad, con el rostro morado de rabia. Esto no ha terminado, Kenny, ni mucho menos. Él y sus hombres se alejaron cabalgando, levantando una nube de polvo. Wade los vio marcharse y luego se volvió hacia Jude. ¿Quieres contarme lo que pasó realmente? Jude le contó todo. El puesto comercial de Bitter Creek, el estado de los burros, las cicatrices, el miedo, los signos de maltrato sistemático. Abrir la puerta porque no podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo continuaba. Los burros decidieron seguirlo. Wade escuchó sin interrumpir. Cuando Jude terminó, el sheriff suspiró. Deberías haberlo denunciado a la ley. Estaba en medio de la nada. Para cuando llegara a un pueblo con sheriff, yo ya habría desaparecido. Y Polk habría dicho que se habían escapado. Aún así, habría sido mejor que lo que hiciste. Ahora parece un robo. Lo sé, pero lo volvería a hacer. Wade lo observó durante un largo rato. Te creo, y creo que esos animales eran maltratados. Pero Polk tiene una factura de compra. Es un documento legal. Complica las cosas. Entonces, ¿qué pasará en la audiencia?
Tendrás que demostrar que los maltrataba. Los testigos ayudarían. Documentación de su estado cuando los encontraste. Cualquier cosa que demuestre que no era apto para tenerlos. No tengo nada de eso. Solo estábamos ellos y yo en ese corral. Entonces tendrás que demostrar el vínculo que tienes con ellos. Demuestra que te eligieron a ti en lugar de a él. A veces eso es suficiente para influir en una decisión, especialmente si podemos demostrar que Polk tiene antecedentes. Puedo intentarlo. Enviaré telegramas a los pueblos entre aquí y Bitter Creek, a ver si alguien lo conoce, si hay quejas registradas. Pero Jude Wade se detuvo. Tienes que prepararte. La ley suele ponerse del lado del propietario. Si Polk tiene documentos de compra legítimos y tú no tienes nada más que tu palabra, esto podría salir mal. Jude miró hacia el corral, donde Etta y Boone lo observaban. Le habían salvado la vida. No podía dejar que volvieran con un hombre que les haría daño. No los entregaré sin luchar. Lo sé. Solo asegúrate de que sea la lucha adecuada, legal y según las normas. De lo contrario, acabarás en la cárcel y los burros acabarán con Polk de todos modos. WDE se marchó y Jude se dirigió al corral. Etta y Boone se acercaron a él inmediatamente, presionando sus cabezas contra su pecho, buscando consuelo. Las abrazó, sintiendo su sólido calor, su confianza. No dejaré que se las lleve, prometió Jude en voz baja. Cueste lo que cueste, no dejaré que vuelva a hacerles daño. Pero mientras estaba allí con sus animales, sintió que el viejo miedo volvía a surgir. El miedo a la pérdida, el miedo a fallar a alguien que dependía de él. Había fallado a Clara al no ser lo suficientemente fuerte como para seguir adelante sin ella. Había fallado a Daniel al desaparecer. No podía fallar también a Etta y Boone. Esa noche, Jude encontró algo mientras limpiaba un rincón del granero. Un medallón de latón deslustrado, pero aún legible. Era una marca de concesión minera grabada con un nombre, Benjamin Garrett, 1881. El hombre que había construido esta estación, el hombre que había muerto aquí solo, sin familia que reclamara su cuerpo o sus propiedades. Jude dio vueltas al medallón entre sus manos, sintiendo el peso de la vida solitaria de otro hombre. ¿Era ese también su futuro? Construir algo, tal vez incluso algo bueno, pero acabar finalmente solo. O podría luchar por lo que importaba, proteger lo que amaba, y finalmente liberarse del aislamiento que había elegido. Faltaban 2 días para la audiencia, 2 días para averiguar cómo demostrar que algunos lazos importaban más que las facturas pendientes, 2 días para salvar a Etta y Boone. Jude guardó el medallón en su bolsillo junto a la brújula de Clara y se dispuso a prepararse para la lucha de su vida. Jude pasó la primera noche sin pegar ojo. Su mente barajaba todas las posibilidades. Al amanecer, ya tenía un plan. Quizá no era un gran plan, pero era mejor que nada. Primero, necesitaba documentar todo lo relacionado con el estado de Etta y Boone cuando los encontró. Anotó todos los detalles que pudo recordar. Las costillas visibles, las pezuñas demasiado crecidas, la muesca en la oreja de Etta que parecía hecha con un cuchillo, la cicatriz en el hombro de Boone. Hizo bocetos aproximados de dónde estaban las marcas, cómo se habían acobardado los animales cuando se les acercó. Luego se dirigió al pueblo. El doctor Brennan fue su primera parada. El médico escuchó el relato de Jude y luego examinó él mismo a los burros, tomando notas minuciosas. El tejido cicatricial del hombro de Boone es antiguo, pero compatible con golpes repetidos, dijo el doctor. La muesca en la oreja de Etta parece deliberada, posiblemente para identificarla, pero hecha de forma tosca, y sus pezuñas. Levantó con cuidado la pata delantera de Etta. Has hecho un buen trabajo recortándolas, pero aún se ve que estaban muy crecidas. Eso es negligencia, simple y llanamente. ¿Testificará usted sobre eso? Por supuesto. A continuación, Jude visitó la tienda general. La propietaria, una mujer llamada Martha Chen, conocía a todos los que pasaban por allí. Silas Polk, dijo cuando Jude le preguntó. He oído ese nombre. Comerciante de Bitter Creek, ¿verdad? Tiene fama de ser un negociante astuto. Algunos viajeros lo han mencionado. No muy bien. ¿Algún detalle? Martha pensó por un momento. Hace unos 4 meses pasó por aquí una familia. El padre mencionó a un comerciante de Bitter Creek que intentó venderle un caballo cojo. Juró y perjuró que el animal estaba sano. Cuando el hombre se negó, el comerciante se puso agresivo. No sé si era Polk, pero la descripción coincide. ¿Testificaría?
Me temo que hace tiempo que se fue. De camino a California, Jude fue hablando con todo el mundo que pudiera tener información. La mayoría no tenía nada útil que aportar, pero entonces conoció a un transportista llamado Dutch Hammond, un hombre canoso que llevaba 20 años transportando mercancías por esos territorios. Poke Dutch escupió cuando oyó el nombre. Ese cabrón me vendió 2 mulas hace 3 años. Juró que tenían 6 años, la edad ideal para trabajar. Resultó que tenían 15 años como mínimo, y una tenía una pata mala que disimuló envolviéndola. Me costó una semana de trabajo y mucho dinero arreglarlo. Lo denuncié al sheriff de Bitter Creek, pero no sirvió de nada. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre eso en una audiencia? ¿Cuándo y dónde? Al final del primer día, Jude tenía el informe médico del Dr. Brennan, los testimonios de segunda mano de Martha Chen y a Dutch Hammond dispuesto a testificar sobre las prácticas deshonestas de Poke. No era mucho, pero era algo. Esa noche, el sheriff Wade se pasó por la comisaría. He recibido algunas respuestas a mis telegramas, dijo, desplegando varios papeles. 3 ciudades diferentes tienen denuncias archivadas contra Silas Polk. Maltrato animal en 2 casos, ventas fraudulentas en otro. Nunca fue procesado porque se marchaba antes de que la ley pudiera alcanzarlo. Pero está documentado. Eso ayuda, quizás. Pero aquí está el problema, Jude. A pesar de todas estas pruebas de que Polk es un mal tipo, sigue teniendo un contrato de compraventa legal. Liberaste animales que no te pertenecían. A los ojos de la ley, eso es robo, por muy nobles que sean tus intenciones. Entonces, ¿qué sentido tiene la audiencia si la ley ya ha decidido? WD se sentó en el porche mirando el corral donde los burros pastaban a la luz del atardecer, porque a veces la ley deja margen para la interpretación. A veces, un juez o un sheriff pueden tener en cuenta el espíritu de una situación, no solo la letra. Pero tienes que darme algo con lo que trabajar, algo que demuestre que estos animales están mejor contigo que con él. Me salvaron la vida, lo sé, me lo has dicho, pero ¿puedes demostrarlo? ¿Puedes mostrar el vínculo que tienes con ellos de una manera que sea innegable? Eso le dio una idea a Jude, y si pudiera demostrar que ellos me eligen a mí, que me responden, confían en mí y le temen a él. Wade lo consideró. Eso podría funcionar, si es lo suficientemente claro, lo suficientemente dramático. Los animales no pueden testificar en un tribunal, pero su comportamiento puede decir mucho. Jude pasó el día siguiente trabajando con Etta y Boone usando el silbato que había tallado. Los había estado entrenando de manera informal, pero ahora se concentró en ello, creando una serie de órdenes. Un silbido significaba ven, 2 significaban para y 3 significaban sigue. Los burros eran inteligentes y aprendieron los patrones rápidamente, pero más que las órdenes, Jude trabajó en su confianza. Se sentaba con ellos durante horas, les hablaba suavemente, los acicalaba, les revisaba las pezuñas y les acariciaba el pelaje para tranquilizarlos. Cuando una serpiente la asustó, la calmó con palabras amables. Cuando Boone se enganchó el cabestro en la valla, Jude lo liberó con paciencia, sin enfadarse. Eran cosas que había estado haciendo todo el tiempo, pero ahora prestaba atención a los detalles, se aseguraba de que cada interacción reforzara el vínculo entre ellos. Necesitaba que entendieran de alguna manera que estaba luchando por ellos, que no se rendiría. El segundo día, la mañana antes de la audiencia, Jude fue a recoger su correo a la oficina de correos. No esperaba nada. Así que, cuando Martha le entregó un sobre con Santa Fe como remitente, su corazón casi se detuvo. Era la letra de Daniel. Jude regresó a la estación en unos días, con la carta apretada en la mano. No lo abrió hasta que se sentó en el porche con Etta y Boone cerca, como si necesitara testigos para lo que fuera a suceder a continuación. Le temblaban las manos mientras desplegaba las páginas. Querido P, comenzaba, y solo con ver esas 2 palabras, Jude sintió que se le nublaba la vista. Recibí tu carta. La leí 3 veces tratando de pensar qué decir. Seré sincera, al principio me enfadé. Me enfadé porque tuviste que estar a punto de morir para ponerte en contacto conmigo. Me enfadé porque desapareciste durante tanto tiempo. Me enfadé porque te perdiste tantas cosas. A Jude se le hizo un nudo en la garganta. Se lo esperaba. Se lo merecía. Pero entonces Margaret también la leyó y dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, el dolor hace que la gente haga cosas extrañas. A veces, las personas que más nos quieren son las que más nos hacen daño.
No porque quieran, sino porque no saben cómo evitarlo. Creo que tiene razón. Creo que no sabías cómo seguir adelante después de que mamá muriera. Y estar cerca de mí solo empeoraba las cosas porque te recordaba a ella. Creo que tenías que marcharte para sobrevivir, aunque eso significara dejarme atrás. No digo que esté bien. Me dolió. Todavía me duele, pero ahora lo entiendo mejor. Esto es lo que quiero que sepas. Tienes una nieta. Se llama Clara, como mamá. Tiene 3 años y es la luz de nuestras vidas. A veces pregunta por su abuelo porque el padre de Margaret nos visita y se pregunta por qué solo tiene un abuelo. Me gustaría que tuviera dos. Si de verdad te vas a quedar allí, en Redemption Springs, y vas a construir algo, quizá podamos visitarte. Quizá dentro de un mes, cuando Margaret pueda tomarse unos días libres de la enseñanza. No prometo que todo se arreglará entre nosotros, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Tu hijo, Daniel. PD. Mamá estaría orgullosa de lo que estás haciendo con el santuario para comprender a las criaturas a las que otros habían abandonado. Jude tuvo que dejar de leer. Dejó la carta y se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblando. Durante 5 años se había mantenido firme. Había reprimido todo, sin permitirse sentir el peso de lo que había perdido y desperdiciado. Ahora todo salía a borbotones. El dolor, el arrepentimiento, la esperanza desesperada de que tal vez no fuera demasiado tarde. Etta se acercó y le rozó el brazo con el hocico. Boone se quedó cerca, con su presencia sólida. Lo habían visto una semana antes en el desierto y no lo habían juzgado. Ahora tampoco lo juzgaban. Cuando Jude pudo volver a hablar, miró a los burros con los ojos nublados por las lágrimas. Voy a conocer a mi nieta, dijo con voz ronca. Clara, llamada así en honor a su abuela. Daniel está dispuesto a volver a intentarlo. Los burros escuchaban, con las orejas hacia adelante, como si comprendieran la importancia del momento. Pero primero, continuó Jude, tenemos que ganar mañana. Tengo que asegurarme de que vosotros dos estéis a salvo, porque si Daniel viene dentro de un mes con su familia, quiero que los conozcáis. Quiero que la joven Clara vea cómo es la verdadera lealtad. Pasó el resto del día preparándose, practicando de nuevo las órdenes con el silbato, asegurándose de que los burros estuvieran bien cuidados y con buen aspecto, revisando sus notas y las pruebas que había reunido, y repitiendo lo que le diría a Wade y a los miembros del Consejo Municipal, que actuarían como una especie de jurado. Esa noche, el Dr. Brennan se pasó con comida, una olla de estofado y pan recién hecho. Pensé que quizá no tendrías tiempo para cocinar, dijo Doc. Necesitas mantener las fuerzas para mañana. Comieron juntos en el porche, contemplando la puesta de sol. ¿Estás nervioso?, preguntó Doc, aterrorizado. Eso es bueno. Significa que te importa el resultado. Mañana se verá. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la ley se pone del lado de Puck? Doc se quedó callado un momento. Entonces pensaremos en un plan B, pero preocupémonos por eso si sucede. Ahora mismo, concéntrate en presentar el mejor caso posible. Muéstrales por qué estos animales deben estar contigo. Muéstrales lo que has construido aquí y lo que estás tratando de construir. Después de que Dark se marchara, Jude se sentó con la carta de Daniel y la volvió a leer a la luz de la lámpara. Las palabras le dieron fuerzas, le recordaron por qué estaba luchando. No solo por Etta y Boone, sino por la oportunidad de ser el hombre que su esposa creía que podía ser. El abuelo que su hijo estaba dispuesto a dejar entrar en la vida de su hija. La persona que no renunciaba a las cosas que importaban. Sacó la brújula de Clara, el medallón de latón del buscador de oro, y ahora la carta de Daniel. 3 objetos, 3 recordatorios de lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. Mañana se decidirían muchas cosas. El destino de los 2 burros que le habían salvado la vida, la viabilidad de su santuario, su posición en esta ciudad, tal vez incluso su futuro con su familia. Jude no durmió mucho esa noche, pero cuando llegó el amanecer, estaba listo, tan listo como nunca lo había estado. El ayuntamiento estaba más lleno de lo que Jude esperaba. Se había corrido la voz sobre la audiencia y parecía que la mitad de Redemption Springs había acudido a verla. La gente llenaba los bancos, se alineaba contra las paredes y se agolpaba cerca de las puertas. Algunos sentían curiosidad, otros se preocupaban de verdad por el resultado. Todos ellos ponían nervioso a Jude. Se sentó en una mesa cerca del frente, con el sombrero en las manos y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas.
en la cadena que llevaba alrededor del cuello, oculta bajo la camisa. El anillo de boda de Clara Ara descansaba contra su pecho. Lo tocó a través de la tela, sacando fuerzas del recuerdo de ella. El sheriff Wade estaba de pie al frente de la sala y dio inicio a la audiencia. A su lado se sentaban 3 miembros del Consejo Municipal que ayudarían a tomar la decisión final. El banquero Stevens, el Dr. Brennan y un ganadero llamado Samuel Ward. Silas Polk se sentó en una mesa frente a Jude, con aire presumido y seguro de sí mismo. Esta es una audiencia para determinar la propiedad de 2 burros que actualmente están al cuidado de Jude Kenny, anunció Wade. El señor Polk afirma que le fueron robados. El señor Kenny afirma que los liberó del maltrato. Escucharemos las pruebas de ambas partes y tomaremos una decisión basada en la ley y los hechos. Señor Polk, usted es el demandante. Presente su caso. Polk se puso de pie, alisándose el chaleco. Se había arreglado para la ocasión, pero aún conservaba un aire desagradable que ningún jabón podía eliminar. Esto es sencillo, comenzó Polk. Hace 6 meses compré legalmente 2 burros grises a un buscador de oro llamado Jim Hawthorne. Pagué $50, lo cual puedo demostrar. Dejó la factura de compra sobre la mesa. Los burros eran de mi propiedad y los tenía en mi corral en Bitter Creek. La noche del 14 de junio, este hombre, señaló a Jude, irrumpió en mi corral y los robó. Los he estado buscando desde entonces y finalmente los he encontrado aquí. ¿Denunció el robo en ese momento?, preguntó Wade. Estaba de viaje por negocios. Cuando regresé y descubrí que habían desaparecido, Kenny llevaba una semana de ventaja, pero nunca dejé de buscarlos. ¿Qué pruebas tiene de que el señor Kenny se los llevó? Él mismo lo admitió anteayer. Delante de usted, sheriff, dijo que abrió mi puerta y los dejó salir. Wade asintió. Señor Kenny, ¿es eso cierto? Jude se puso de pie. Le temblaban las piernas. Abrí la puerta, pero no los robé. Les di a elegir. Los animales no pueden elegir. Polk se burló. Son propiedad, y las leyes de propiedad son claras. Escuchemos a los testigos, dijo Wade. Señor Polk, ¿tiene a alguien que pueda corroborar su historia? Polk señaló a uno de sus hombres, el tipo fibroso con la cara llena de cicatrices. Jake trabajaba para mí en Bitter Creek. Él vio los burros en mi corral antes de que desaparecieran. Jake se puso de pie con torpeza. Sí, es cierto. 2 burros grises. Un día estaban allí y al siguiente habían desaparecido. ¿Y vio al señor Kenny llevárselos? No, pero ¿quién más podría haberlo hecho? Gracias, dijo Wade. Puede sentarse. ¿Algún otro testigo? Polk negó con la cabeza. No los necesito. ¿Tiene la factura de venta ahí? Es toda la prueba que exige la ley. Wade se volvió hacia Jude. Te toca. Presenta tu caso. Jude respiró hondo y volvió a tocar el anillo de boda a través de la camisa. Abrí la puerta de Polk. No lo niego, pero lo hice porque esos animales estaban siendo maltratados. Estaban hambrientos, golpeados, descuidados. No pude quedarme de brazos cruzados viendo cómo sucedía. Eso es mentira, dijo Polk acaloradamente. Yo nunca... Tendrás tu oportunidad para responder. Wade lo interrumpió. Señor Kenny, continué. Tengo testigos que pueden hablar del carácter de Polk y de su historial de maltrato animal. También tengo pruebas médicas sobre el estado de esos burros y el vínculo que hemos creado. Llame a su primer testigo. El Dr. Brennan se levantó y se adelantó. Testificó sobre el examen de Etta y Boone, describiendo las viejas lesiones, los signos de abandono, el miedo que habían mostrado cuando Polk apareció hace 2 días. En mi opinión profesional, concluyó el doctor, esos animales fueron maltratados sistemáticamente durante meses. Las pruebas físicas son claras. A continuación, intervino Dutch Hammond, el transportista. Contó su historia sobre las mulas cojas que Polk le había vendido, las mentiras, las pérdidas económicas. Ese hombre no tiene conciencia cuando se trata de animales, dijo Dutch. Los ve como dinero, nada más. Luego Wade leyó las denuncias de otros pueblos. 3 incidentes distintos de maltrato animal o ventas fraudulentas, todos relacionados con Silas Polk. Cuando terminó el testimonio, la gente en la sala murmuraba. Polk se había puesto rojo y le susurraba furiosamente a Jake. Señor Polk, dijo Wade, ¿quiere responder a estas acusaciones? Polk se puso de pie y alzó la voz. Son mentiras y rumores. Todas las quejas son de gente que me guarda rencor. Nunca he sido condenado por nada.
E incluso si cada palabra fuera cierta, eso no cambia el hecho de que soy el propietario legal de esos burros. La ley es la ley. Tenía razón, y todos los presentes lo sabían. Por muchas pruebas de mala conducta que presentara Jude, Polk tenía un contrato de compraventa legal. La propiedad era la propiedad. Jude vio la duda en algunos rostros de la multitud. Vio a los miembros del consejo intercambiando miradas. Esto no iba bien. WDE también parecía intuirlo. Señor Kenny, ¿tiene algo más? Este era el momento en el que todo dependía. Sí, dijo Jude poniéndose de pie. Me gustaría demostrar la relación que tengo con esos burros, mostrar cómo responden a mí en comparación con cómo responden a Polk. Wade lo consideró. Es inusual, pero lo permitiré. Haremos un receso y volveremos a reunirnos fuera, en el corral. Traiga los burros. Toda la multitud se trasladó al exterior, formando un círculo alrededor del corral en el puesto de Jude. Etta y Boone se quedaron en el centro, alertas y nerviosos, con tanta gente mirándolos. Jude podía ver la tensión en sus cuerpos, la forma en que giraban las orejas, siguiendo cada sonido y movimiento. Wade se quedó junto a la valla. Señor Kenny, muéstrenos a qué se refiere con el vínculo que comparte con estos animales. Jude saltó la valla, moviéndose lenta y deliberadamente. Sacó el silbato de madera que había tallado, el que había pasado días enseñándoles a responder. Le temblaban las manos, pero respiró hondo y se tranquilizó. Tocó una nota corta. Etta levantó la cabeza inmediatamente. Boone aguzó las orejas. Jude volvió a silbar y ambos burros se movieron hacia él, sin vacilar, con determinación. Se acercaron a él y Etta le rozó el pecho casi podía tocarlo. Jude les acarició el cuello con las manos, hablándoles en voz baja. Buena chica, Etta. Buen chico, Boone. Estáis a salvo, Stengo. Luego dio un paso atrás y sopló 3 notas cortas seguidas. Los burros lo siguieron mientras cruzaba el corral. Él se detuvo y ellos se detuvieron. Se giró y ellos se giraron con él. No era perfecto. No eran animales de circo entrenados, pero la confianza era evidente. La conexión era real. Ahora, dijo Jude, dirigiéndose a Wade, pero hablando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Voy a mostrarles algo más. Caminó hasta el otro extremo del corral y salió, alejándose de los burros. Lo vieron alejarse, insertos. Se alejó unos 9 metros, detrás de varias personas de la multitud, fuera de su línea de visión directa. Luego volvió a hacer sonar el silbato, con una nota larga. Etta y Boone se movieron inmediatamente hacia el sonido, abriéndose paso entre la multitud con cuidado, pero decididos a buscar a Jude cuando lo encontraron. Se apretujaron contra él, claramente aliviados. Varias personas de la multitud murmuraron con aprecio. Eso es confianza, dijo Jude. Es un vínculo que va en ambos sentidos. Yo los liberé de una mala situación y ellos me salvaron la vida en el desierto. Nos cuidamos mutuamente. El Dr. Brennan asintió con la cabeza. Incluso el banquero Stevens parecía impresionado. La expresión de WDA era cuidadosamente neutral, pero Jude creyó ver aprobación en los ojos del sheriff. Señor Poe, dijo Wade, ¿le gustaría demostrar su relación con estos animales? La cara de Polk se torció. Son animales de trabajo. No necesitan hacer trucos. Solo tienen que obedecer. Entonces demuéstrenos que le reconocen como su dueño. Demuéstrenos que responden a sus órdenes. Polk se subió al corral y el cambio en los burros fue inmediato. Las orejas de Etta se pegaron a la cabeza. Boone se movió nerviosamente, alejándose. Cuando Polk se acercó, ambos animales se retiraron a la esquina más alejada, con el cuerpo tenso, listos para huir o luchar. «Venid aquí», ordenó Polk con voz dura. Los burros no se movieron. Dije, «Venid aquí». Dio varios pasos hacia adelante. Etta relinchó, emitiendo un sonido de angustia, y Boone se colocó entre Polk y Jenny en actitud protectora. Cuando Polk extendió la mano hacia ellos, Boone bajó la cabeza y mostró los dientes en una clara advertencia. «Malditos animales testarudos», murmuró Polk. Se abalanzó hacia adelante, tratando de agarrar el cabestro de Etta. Jenny se esquivó, ágil a pesar de su tamaño, y Boone dio una patada, sin llegar a golpear, pero lo suficientemente cerca como para que Polk tuviera que saltar hacia atrás. La multitud contuvo el aliento. Varias personas intercambiaron miradas significativas. «Eso es porque no están bien entrenados», dijo Polk, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza.
Necesitan una mano firme. Necesitan aprender a respetar. ¿Han aprendido algo de ti? Muy bien. Doc Brennan llamó la atención. Han aprendido a tener miedo. Wade levantó la mano para pedir silencio. Ya he visto suficiente. Consejo, acompáñenme un momento. Wade, Doc, Brennan, Stevens y Ward se alejaron de la multitud y conversaron en voz baja. Jude los observaba, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le iba a estallar en el pecho. A su lado, Ita y Boone se apretujaron contra él, como si comprendieran que se estaba decidiendo su destino. El peso parecía insoportable. La mente de Jude pasó rápidamente por su mente las posibilidades, las contingencias, lo que haría si fallaban en su contra. No podía permitir que Polk se llevara a esos animales. No podía ver cómo los arrastraban de nuevo al abuso y la crueldad. Pero, ¿qué otra opción tenía? Finalmente, Wade y los miembros del consejo regresaron. El sheriff tenía el rostro serio cuando se dirigió a la multitud. Este ha sido un caso inusual, comenzó Wade. La ley suele ponerse del lado de la propiedad documentada, y el señor Polk tiene una factura de venta válida. Sin embargo, la ley también reconoce que los animales no son meros objetos, son seres vivos y su bienestar importa. El pulso de Jude retumbaba en sus oídos. Hemos escuchado testimonios sobre el trato que el señor Polk da a los animales, continuó Wade. Hemos visto denuncias documentadas de múltiples jurisdicciones. Hemos observado cómo responden estos burros a él, en comparación con cómo responden al señor Kenny. Y hemos tenido en cuenta el hecho de que el señor Kenny ha construido aquí un santuario, un lugar dedicado al cuidado y bienestar de los animales de trabajo. WDBE hizo una pausa y miró directamente a Pokey. Señor Polk, basándose en las pruebas presentadas y en la clara preferencia de los animales por los cuidados del señor Kenny, este consejo dictamina que los burros permanezcan con el señor Kenny. Su factura de venta es legítima, pero su trato a estos animales violó las normas básicas de bienestar animal. Considere el precio de compra como una pérdida y considérese afortunado de no, se le acusa de maltrato animal. La multitud estalló en aplausos. Jude sintió que las rodillas le temblaban por el alivio. Se agarró a la valla para mantenerse en pie y sintió la nariz de Ed presionando su espalda. El sólido calor de Boone a su lado. La cara de Polk se puso morada. Esto es indignante. No puedes simplemente, puedo y lo he hecho, dijo Wade con firmeza. Si quieres apelar, llévalo al tribunal territorial. Pero te lo digo ahora, no ganarás. Ahora sal de mi ciudad antes de que encuentre una razón para encerrarte. Polk se quedó allí, con los puños apretados, irradiando rabia. Por un momento, Jude pensó que el hombre podría hacer alguna estupidez. Pero finalmente, Polk dio media vuelta y se dirigió hacia su caballo. Sus hombres lo siguieron, y en cuestión de minutos se alejaron cabalgando, dejando tras de sí una nube de polvo y murmullos airados. La multitud rodeó a Jude, felicitándolo, dándole palmadas en el hombro y alabando la decisión. El doctor Brennan sonreía. Wade miró a Jude a los ojos y asintió con la cabeza. Un simple reconocimiento de que se había hecho justicia, por dura e imperfecta que fuera. Durante todo ese tiempo, Etta y Boone se mantuvieron cerca de Jude, tranquilos ahora que la amenaza había pasado. Él mantuvo una mano sobre cada uno de ellos, anclándose a su sólida presencia, dejando que el alivio lo inundara en oleadas. Estaban a salvo. Eran suyos, y él era suyo. El hogar no era solo un lugar. Estaba aquí mismo, en un corral rodeado de gente que se había convertido en una comunidad con dos burros que le habían salvado la vida y a los que él acababa de salvar a su vez. Clara Ara lo habría entendido. Ella siempre había sabido lo que realmente significaba el hogar. Habían pasado 3 meses desde la vista y el otoño había llegado a Redemption Springs. El aire traía consigo una frescura que hacía que los animales estuvieran juguetones y el trabajo fuera más fácil. Los álamos a lo largo del arroyo se habían vuelto dorados y el cielo parecía increíblemente azul contra las hojas cambiantes. Jude estaba de pie a la entrada de su propiedad, clavando el último clavo en un letrero de madera. Dio un paso atrás para admirar su trabajo. Las letras estaban pintadas con trazos limpios y cuidadosos. El descanso de Kenny, donde ninguna criatura se queda atrás. Le había llevado una semana hacer el cartel, trabajando en él por las tardes, después de terminar sus tareas diarias. Varios vecinos se habían ofrecido a ayudarle con la pintura, y el resultado final era mejor de lo que él habría conseguido solo.
El cartel representaba algo oficial, algo permanente. Ya no se trataba de un arreglo temporal. Este era su hogar. El santuario había crecido más allá de sus expectativas. Después de que se corriera la voz sobre la audiencia y la victoria de Jude sobre Poker, la gente empezó a traer animales que necesitaban cuidados. Un viejo caballo de labranza con artritis que su dueño ya no podía trabajar, pero que no se atrevía a sacrificar. Una mula con una lesión en la pata en proceso de curación. 3 burros de un rancho cuyo dueño había fallecido, dejándolos sin hogar. Incluso una cabra que había sido encontrada vagando por el desierto, medio muerta de hambre y con insolación. Jude los cuidaba a todos, los alimentaba, les curaba las heridas y les daba tiempo para descansar y recuperarse. Algunos acabarían yendo a nuevos hogares. Otros se quedarían aquí permanentemente. Todos ellos estarían a salvo y bien cuidados. La estación del Buscador de Oro se había transformado. Pintura fresca en los edificios, nuevas vallas, un área adecuada para almacenar pienso y una pequeña casa con literas que Jude había construido para sí mismo, dejando el edificio principal como área de tratamiento y establo. Ahora parecía una operación real, profesional y con un propósito. Pero Jude apenas se fijó en los cambios físicos mientras estaba allí de pie con su nuevo cartel. Su atención se centraba en la carretera que conducía a la ciudad, esperando un carro concreto. Daniel había escrito hacía 2 semanas diciendo que llegarían hoy, si el tiempo lo permitía. A última hora de la tarde, probablemente después de que el calor del día hubiera pasado, Jude llevaba días nervioso, limpiando constantemente, asegurándose de que todo estuviera perfecto, preocupándose por lo que pensaría Daniel, lo que pensaría su nieta, si 5 años de ausencia podrían salvarse con unas pocas cartas y buenas intenciones. Etta se acercó, curiosa por saber qué estaba haciendo. Boone la siguió, como siempre. Los 2 burros se habían convertido en pequeñas celebridades en la ciudad después de la audiencia. La gente se detenía regularmente solo para verlos, para escuchar la historia de cómo habían salvado a Jude en el desierto. Los niños los adoraban, y Etta y Boone habían demostrado ser muy pacientes con las manitas y las voces emocionadas. «Llegarán pronto», les dijo Jude a los burros, acariciando el cuello de Etta. «Tu nieta también, en cierto modo. Familia». La palabra aún le resultaba extraña después de tanto tiempo, pero también le parecía adecuada, como algo que había perdido y vuelto a encontrar. Un movimiento en la carretera le llamó la atención. Una carreta tirada por 2 caballos se acercaba al santuario a paso lento. El corazón de Jude comenzó a latir con fuerza. Se limpió las palmas de las manos en los pantalones, consciente de repente de lo desgastado que parecía, de lo mucho que debía de haber envejecido. La carreta se detuvo y Daniel bajó antes de que se hubiera parado del todo. Ahora tenía 37 años. Se dio cuenta Jude con sorpresa. Era un hombre hecho y derecho, no el niño que Jude recordaba. Tenía los ojos de Clara Ara y la complexión de su padre, y se movía con la seguridad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Durante un momento, padre e hijo se limitaron a mirarse. 5 años de silencio se extendían entre ellos, cargados de cosas no dichas. Entonces Daniel acortó la distancia y abrazó a Jude con fuerza. Solo dijo, «P», pero fue suficiente. Jude abrazó a su hijo, sintiendo su sólida realidad, y tuvo que luchar para mantener la compostura. «Lo siento», logró decir. «Por todo, por desaparecer, por...» «Lo sé», dijo Daniel en voz baja. «Hablaremos de ello, pero ahora mismo hay alguien que quiere conocerte». Una mujer había bajado del carro, supuso Margaret Jude. Tenía un rostro amable y ojos comprensivos. Levantó a una niña pequeña del carro y la dejó con cuidado en el suelo. La niña era diminuta, tal vez de 3 años y medio, con rizos oscuros y la sonrisa de Clara Ara. Llevaba un vestido azul y sostenía una muñeca de trapo. Miró a Jude con franca curiosidad, sin miedo, solo con interés. «Clara Ara», dijo Margaret con suavidad, «este es tu abuelo». «¿Tu abuelo Jude?» La niña lo estudió durante un largo momento. Entonces vio a Etta y Boone de pie cerca y su rostro se iluminó. «Burros». Antes de que nadie pudiera detenerla, ella corrió hacia ellos con los brazos extendidos. Jude comenzó a moverse, preocupado, pero Etta bajó la cabeza y dejó que la niña le echara los brazos al cuello al burro. Boone se quedó cerca, protector, gentil. Estos 2 animales habían pasado por muchas cosas,
pero sabían reconocer la inocencia cuando la veían. Una nueva bondad. La joven Clara se rió con un sonido como de campanas, y Jude sintió que algo se rompía en su pecho. La última armadura que había construido alrededor de su corazón finalmente se desmoronaba. Daniel se acercó y se quedó a su lado, observando a su hija con los burros. No ha dejado de hablar de los animales desde que le dijimos que íbamos a venir, de su abuelo, que tiene un lugar especial para las criaturas que necesitan ayuda. Son buenos con los niños, dijo Jude, con voz áspera, paciente. Se parece a mamá, dijo Daniel en voz baja. Sí, se parece. Se quedaron allí juntos, observando a la niña que llevaba el nombre y el espíritu de Clara, que representaba el futuro que Jude casi había desperdiciado. Margaret se unió a ellos, y Jude vio en sus ojos el mismo perdón que Daniel le había mostrado. Esta familia le estaba dando una oportunidad que no se merecía, pero por la que trabajaría cada día para ganársela. ¿Les gustaría ver el santuario?, preguntó Jude. No es gran cosa todavía, pero nos encantaría, dijo Margaret con calidez. Recorrieron juntos la propiedad, Jude explicando sus planes, señalando los diferentes animales y sus historias. La pequeña Clara le cogió de la mano, parloteando sobre los burros, haciendo un sinfín de preguntas como suelen hacer los niños. Su pequeña mano en la suya le pareció un milagro, una segunda oportunidad que nunca había esperado. Esa tarde se sentaron en el porche mientras el sol se ponía, pintando el desierto de tonos dorados y rojos. Los animales pastaban tranquilamente en el corral. Daniel y Margaret compartieron historias sobre su vida en Santa Fe, sobre la consulta veterinaria de Daniel, sobre la personalidad y las travesuras de Clara. Jude escuchó y añadió sus propias historias sobre el santuario, sobre la audiencia, sobre cómo 2 burros le habían devuelto la vida. Cuando cayó la noche y la pequeña Clara se quedó dormida sobre el hombro de su madre, Daniel dijo, «Estábamos pensando en quedarnos una semana. Si te parece bien, Margaret quiere ayudarte a organizar los suministros médicos, y a mí me gustaría examinar a algunos de los animales para asegurarme de que reciben los cuidados adecuados». «Me gustaría», dijo Jude. Luego, porque tenía que decirlo, «echaba mucho de menos tu vida, tu familia. No puedo recuperar esos años». «No», asintió Daniel, «pero tenemos años por delante. Eso es lo que importa ahora». Más tarde, después de que su familia se hubiera instalado en una habitación que el Dr. Brennan había reservado en la pensión del pueblo, Jude se sentó solo en su porche con Etta y Boone tumbados a su lado. Sacó la brújula de Clara y miró las palabras grabadas en ella. «Encuentra el camino a casa». Por fin lo había conseguido, no volviendo a lo que había perdido, sino construyendo algo nuevo. Aprendiendo que el hogar no era un lugar fijo ni un pasado perfecto. Era conexión, era un propósito, era estar ahí para aquellos que dependían de ti, tuvieran 2 piernas o 4. En su bolsillo, junto a la brújula, llevaba el medallón de latón del buscador de oro que murió solo. Jude lo había guardado como recordatorio de lo que podría haber sido su vida. Ahora le recordaba de lo que había escapado, lo que había elegido en su lugar. Miró su santuario, sus animales descansando, su letrero proclamando su propósito, su hijo planeando regresar mañana con su familia. Esto era un legado, esto era significado, esto era su hogar. Etta trenzó suavemente y Jude sonrió. «Lo sé, chica, lo sé. Lo hicimos bien, ¿verdad?» Todos juntos, el viento del desierto traía el aroma de la salvia y las posibilidades. En algún lugar de la oscuridad, un búho ululó. El santuario se acomodó en sus ritmos vespertinos. Todas las criaturas a salvo, todas las criaturas cuidadas. Nadie se quedaba atrás aquí. Ya no, nunca más.